¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos en esta ocasión en que no había podido hacerme presente en este curso. Gaspar, qué gusto estar aquí contigo compartiendo la pantalla y el micrófono. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Buenas tardes a todos los que ya se han incorporado y ya listos espero que hayan repasado sus cálculos. Aquí seguimos, mi estimado Roberto. El día de hoy, como ya de pronto iba a decir, se está haciendo costumbre en este gran curso, pues Gaspar quiere iniciar con los cálculos que quedaron pendientes, que se van a resolver, van a tomar la primera parte de la sesión. Servidor, aquí estoy precisamente porque hoy me toca ser el ponente invitado de Gaspar para poder resolver muchas dudas jurídicas que están por ahí y luego entrarle de lleno al caso que nos toca hoy, caso y tema. Entonces, pues ahora sí que mi apreciado Gaspar, tú me indicas cuando yo sea requerido y mientras tanto la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Muy bien, muchas gracias. Ya nada más denme unos minutos. Vamos a esperar a que lleguemos otra vez a aproximadamente unos 30 participantes, que es el promedio que hemos tenido aquí en vivo, y ya después los demás lo verán grabado, pero vamos en 18 o menos, porque somos 4 de equipo. Pero no vamos a esperar a que por lo menos nos lleguen unos 30 participantes y arrancamos con el ejercicio de hoy. De hecho, son 3 ejercicios, porque la sesión pasada también por ahí alguien hacía una petición de que viéramos el efecto, por ejemplo, del caso del terreno, el que fue el primer cálculo que hicimos, que viéramos entonces en ese caso para una persona moral cómo debe aplicar ese cálculo de impuestos. Entonces, hoy tenemos ese caso y también tenemos el caso que es muy sencillo de los impuestos de la persona que recibe ingresos por arrendamiento, persona física, aquella que hemos puesto en nuestro ejemplo de que al momento de hacer su declaración anual se le eleva el impuesto de manera considerable al sumarlo con lo de la enajenación de un bien inmueble. Ese que hemos puesto que de todo el año ha recibido 3 millones de pesos de ingresos por arrendamiento. Vamos a hacer ese cálculo muy sencillo. Digo, los que tienen el Excel, se los he comentado, es un poco más dinámico porque puedes correr fórmulas y no arrastras tanto el lápiz o los cálculos manuales, pero trataremos de que sea en la misma dinámica para que los que lo tengan que hacer manual también se aboquen al tema de lo capten, y lo puedan aplicar de manera lisa, llana, sin problemas. Es válido. De hecho, es tan válido que muchas veces el tema de aplicar siempre una hoja de cálculo de Excel puede dar lugar a confiarnos y cometer errores. No está nunca de más hacer una comprobación manual, como le digo yo, de arrastrar el lápiz. Los que tengan oportunidad, por favor, recuerden que les comentaba, les compartí en el material desde la segunda vez que hicimos cálculo, donde vienen unas tablitas, viene la tabla para calcular el impuesto a la renta por enajenación de bienes inmuebles, el pago provisional, y viene la tabla de los INPC, del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Recordarán que les comenté que por lo general el día 10 de cada mes se publica el nuevo índice. Hoy estamos a 10 de junio. En teoría, estoy tratando de ingresar a la página del Diario Oficial de la Federación para ver si ya publicó el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de mayo. Y entonces, si es que es así, pues ya tenemos un valor nuevo, un dato nuevo que agregar a nuestro cálculo que hoy veríamos. Si es que es el tema de que ya esté publicado, pero tengo aquí problemas técnicos con otra computadora. Mientras tanto, vamos 22. Buenas tardes a los que se están incorporando. Voy a empezar a compartir la pantalla. Les hice llegar una hoja con los datos de los 3 ejercicios. El primero de ellos es la enajenación del terreno. Y de aquí, ¿qué es lo que tienen que cachar? Acuérdense del tema del primer cálculo que hicimos. Lo pueden incluso consultar si lo tienen guardado en el archivo para que lo puedan comparar. Que creo que la idea es que lo puedan comparar en cómo se trata de una persona física y cómo se trata de una persona moral cuando hacen esas ventas.
Permítanme un segundo porque me está fallando la otra computadora. Voy a compartir mi pantalla. 28 menos 4, ya casi nos acercamos a los 30. Y seguimos utilizando la misma base, aquel archivo de Excel muy sencillo que estamos ocupando desde el primer cálculo, seguimos utilizando la misma base. Les hice llegar el ejercicio y el primer ejercicio dice que una empresa que se llama Desarrolladora de Centros Comerciales S.A. vende un terreno en un precio de venta de 4 millones de pesos el 25 de enero de 2021, cobrado en una sola exhibición por transferencia bancaria. El terreno fue adquirido el 28 de diciembre de 2011 por un precio de compra de 2 millones de pesos. El procedimiento para calcular, aquí ya cambia la cosa, ya no es la misma referencia de la ley del impuesto de la renta. Para el caso de calcular la utilidad del terreno, nos tenemos que remitir al artículo 19 de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 19 de la ley del impuesto sobre la renta, que después igual si no está incorporado todavía en su material de apoyo, se va a agregar desde luego con todas esas referencias. El artículo 19 establece cómo se determina la ganancia en el caso de una enajenación de terrenos y otros activos. Habla en general de otro tipo de activos, tratándose de una persona moral, porque ya estamos regresando. El artículo 19 de la ley de impuesto sobre la renta es del capítulo de personas morales, de los ingresos de las personas morales. ¿De acuerdo? En el artículo, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo hemos dicho que acumula una persona moral sus ingresos? La regla general es todo lo que factura, ¿de acuerdo? O sea, la facturación no importa si la cobras o no la cobras, para efectos del impuesto sobre la renta. Ingreso facturado, ingreso que tengo que considerar en mi declaración de impuestos. Pero tratándose de la enajenación de activos fijos, hay que hacer una determinación de la ganancia, si es que hay ganancia, porque puede ser que resulte pérdida, y en ese caso, pues no tendrías que acumular esa pérdida. Esa pérdida la podrías hacer deducible hasta el momento de presentar tu declaración anual, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio que ustedes tienen va a ser muy sencillo, ya lo verán. Vamos a ver el efecto ordinario. Mis amigos, colegas contadores, si me equivoco, me pueden corregir sin ningún problema, porque estamos aquí en la dinámica de ir haciendo el ejercicio de forma presencial y en vivo, ¿no? Vamos a ver. El precio, ese ejercicio dice que durante el mes de enero, hay otros datos adicionales, dice durante el mes de enero la empresa obtuvo ingresos propios de su actividad por la cantidad de 6 millones de pesos, así como ingresos por intereses provenientes de sus inversiones en bancos por la cantidad de 130,000 pesos. Hay otros elementos que juegan, es lo que les he dicho, ¿no? En una persona moral, la operación de una enajenación de un bien inmueble que forma parte de su activo o que es propia de si fuera propia de su mercancía, recuerden que es el tema del costo que se hace deducible. Ahorita les comento algún tema del asunto del costo de los terrenos para empresas que se dedican a desarrollos inmobiliarios, que también es un tema que deben, algunos ya deben conocer, incluso seguramente ya lo aplican. Entonces vamos a ver, dice el ejercicio que tenemos que determinar el monto a pagar del impuesto sobre la renta del mes de enero, que es el mes en el que hizo la venta de ese terreno, que incluya la venta del terreno, considerando que la empresa actualmente tiene un coeficiente de utilidad de 0.0750. Ese coeficiente de utilidad es el que te refleja la declaración del año pasado, la declaración anual, es la que te da ese dato del coeficiente de utilidad. Ahora bien, igual que el ejercicio anterior, vamos a empezar como el paso 1. El paso 1 va a ser identificar justamente los datos de la operación. Dice aquí, dime cuál es el precio de compra. Nosotros tenemos aquí un precio de compra de 2 millones de pesos, ¿de acuerdo? Para que lo vayan anotando en su hoja o en sus cálculos. Y la fecha de compra es el 28 de diciembre del 2011, ¿correcto? Y ahora el precio de venta, nuestro precio de venta son 4 millones de pesos, 4 millones de pesos vendido el 25 de enero del 2021, ¿de acuerdo? Igual tenemos que determinar nuestro periodo de antigüedad de ese bien. Este periodo lo vamos a tener que sacar siempre, todo el tiempo lo tenemos que sacar para poder referenciarnos a qué índice nacional de precio al consumidor vamos a utilizar para actualizar ese terreno, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Nuestro periodo, ¿cómo se va a ubicar? Se va a ubicar como del 28 de diciembre del 2011, es el periodo de inicio, que en este caso solo vamos a poner diciembre 11, y hasta enero del 21. Ese es nuestro periodo. ¿De acuerdo? Aquí yo dejé como referencia que, como en el caso de la persona física, tuvimos que sacar los años de tenencia de ese bien, aquí no aplica. Para una persona moral, este juego de los años de tenencia no aplica. Queda fuera de la jugada. Ahorita lo van a ver por qué. ¿De acuerdo? Y ahora sí, nos podemos pasar a nuestro paso número 3, que es actualizar ese costo de adquisición del terreno. ¿De acuerdo? Ahora bien, correcto, Aarón Ramón, gracias por compartirnos. Ese es el índice nacional del precio al consumidor que se publicó ya en el diario oficial para el mes de mayo, que no lo teníamos en la tablita que ustedes tienen como material, solo llega hasta el del mes de abril. 112.190 es el que teníamos, ahora ya tenemos el del mes de mayo, que es 112.419. Muchas gracias, compañero Aarón. Ahora bien, desde luego, entonces, factor de utilización. El INPC, vuelvo a lo mismo, ¿cómo se determina el factor de utilización? Es igual, y eso viene referenciado en ese artículo 19 que les acabo de comentar, donde menciona que el costo el precio de adquisición o el costo de compra de ese terreno se va a ajustar multiplicándolo por el factor de utilización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior en aquel en el que se hace la enajenación. Ahora, en nuestro ejercicio dice que la enajenación la estamos haciendo en enero de 2021. Eso significa que nuestro factor de utilización, el INPC anterior al mes en que se enajenó, va a ser diciembre 2020, ¿de acuerdo? Y el de adquisición, pues el de adquisición sí es el de diciembre 2011, el de la fecha de adquisición. Y esos valores, por favor, vayan sacándolos de su tablita. Los que tienen la tablita, por favor, siempre tenganla a la mano o a la vista. Dice la tabla que el INPC de diciembre de 2020 es 109.271 y que el INPC del mes de adquisición, diciembre de 2011, de acuerdo con la tabla, nos vamos 10 años atrás, 77.792. Espero que no me falle. Si me falla, el que ya no veo bien, me avisan. Suma la hoja de Excel. Vamos a ver si la ven bien así. Dale, ¿ya se ve mejor? Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Recuerden que de todos modos les mando el Excel una vez acabamos el ejercicio y el Excel va de regreso para todos ustedes. Listo. El INPC de diciembre de 2020 ya quedó y el INPC de diciembre de 2011 ya quedó. Resulta que nuestro factor de actualización, utilizando la fórmula, que solo debe tomar hasta el 10 milésimo, tenemos entonces que nuestro factor es 1.4046. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner aquí nuestro costo histórico del terreno. Nuestro costo histórico del terreno, el precio de compra del terreno es de 2 millones de pesos. ¿Correcto? Y con nuestro factor de actualización multiplicado por ese factor de actualización que acabamos de determinar, 1.4046, tenemos que nuestro resultado es 2.809.200 como costo del terreno actualizado. Ese es el valor que tenemos derecho a deducir en el siguiente paso, que es el paso número 5, determinar la ganancia total. Precio de venta, 4 millones de pesos, menos el costo actualizado que acabamos de determinar de 2.809.200. Resulta que tenemos una ganancia total de 1.190.800 pesos. Este precio de venta me voy a quedar aquí marcado en amarillo para que ustedes lo vean. Aquí, ojo, desde luego, al ser una persona moral no, o sea, la operación sí se va a realizar ante notario, pero no hay obligaciones de retención del notario. El notario solo va a hacer las veces de realizar el instrumento público porque es obligatorio, tratándose de bienes inmuebles, que se formalice el contrato de compraventa ante un notario para que dé la fe de esa operación. Al realizarse ante un notario, aquí operan dos cuestiones. Primera, el ISABI. El ISABI local se paga, si se paga, ¿quién lo paga? Pues quien compra.
Quien compra el bien inmueble va a pagar el ISABI sí o sí. Recuerden que ese no se salva a nadie. Y tenemos que va a ser el equivalente del ejemplo que yo siempre les he manejado de que estoy en Puebla y en Puebla nos cuesta el 2% del precio de venta. Aquí está el ISABI que va a pagar el que me compra el terreno. Ese es un tema que le toca directamente al que compra el terreno y el notario se lo va a cobrar, ¿no? En final de cuentas. Y luego, ¿qué otro elemento se desprende de aquí? Se factura el terreno, ¿de acuerdo? O sea, la escritura es independiente del tema de la cuestión fiscal. La factura la tienes que hacer por 4 millones de pesos. Y siempre les he mencionado que les he dicho, las personas morales declaran sus ingresos conforme a lo que facturan. Y ahí vamos a poner entonces el paréntesis, excepto cuando se trate de la venta de bienes de activo fijo o propiedades, en este caso el terreno que es una propiedad, un bien inmueble, es la excepción a la regla que les he dicho de que las personas morales declaran sus impuestos, presentan sus declaraciones considerando todo lo facturado. ¿Y qué es lo que entonces voy a declarar si vendo el terreno como persona moral? Voy a declarar la ganancia, la que voy a marcar aquí con otro color. Ya no existe aquí eso de la ganancia acumulable no acumulable, ¿correcto? Para efectos del número de años de antigüedad o tenencia de ese bien. Ya no existe. Esto es lo que se llama ganancia en la enajenación de activos fijos o terrenos. Entonces vamos a poner ganancia en la enajenación de terreno. ¿Dónde viene establecido? Ya se los dije, viene establecido en el artículo 19, o en primera instancia en el 18 y luego en segunda instancia en el 19. Vamos a poner la referencia aquí, 18 y 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para que se quede ahí guardado. Ese 1.190.000 es lo que me pide a mí la ley que debo acumular. Ahora, vamos a completar el ejercicio. ¿Qué pasa cuando tiene pérdidas con los mismos supuestos? Es decir, en este mismo ejercicio, si hubiera una pérdida, esa pérdida obviamente no va a jugar ahorita en nuestro pago provisional de impuestos sobre la renta, en el pago provisional mensual. ¿Qué va a pasar con esa pérdida? Me la voy a aplicar, es deducible o es disminuible o se puede restar de mis ingresos, pero en mi declaración anual, ¿de acuerdo? Hasta el momento de hacer mi declaración anual, hago deducible la pérdida. Este supuesto que estamos viendo, para que quede claro, es de un activo, es un terreno que forma parte de los activos de la empresa. Es un activo, no es inventario. O sea, no es una empresa que se dedica al sector inmobiliario de comprar terrenos, desarrollarlos, hacer los lotes y venderlos. No es esa, porque ese es un supuesto de inventario, no de activo fijo. Y entonces este ejercicio que estamos haciendo es que forma parte del activo de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se determina. De todos modos, cuando se trata de mercancía, que digamos que forma parte de las mercancías de una inmobiliaria, porque se dedica a comprar y vender terrenos, el procedimiento es igualito que solo que en este caso lo que va a suceder es que se está haciendo una mezcla entre todas las operaciones de la empresa. ¿Cuándo puede deducir el valor del terreno? Cuando comiences a vender. Pensemos el siguiente supuesto. Compra un lote de 10,000 metros cuadrados y va a lotificar 10 lotes de 1,000 metros cuadrados cada uno. En el momento que él compra el terreno, se va a quedar como inventario. Pensemos que se tarda un año para hacer la urbanización, el trazado de calles, etcétera, y y un año completo se lleva y no comienza a vender nada. Todo ese año que se quedó ahí el terreno se considera como inventario, como si se queda reserva, es inventario. Y el próximo año, caso hipotético, en el siguiente año comienza a efectuar las ventas. Bueno, como no todos los lotes se van a vender de un solo golpe, ¿de acuerdo? No se van a vender de un solo golpe, va a empezar a vender un lote cada mes, en el ejemplo que estoy colocando. Y de repente no termina de vender en todo el año todos los lotes, a lo mejor una vez sí, una vez no, un mes sí, un mes no, y se queda con con la mitad. Vendió la mitad el siguiente año y se quedó todavía la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar en ese año donde vendió la mitad? Donde vendió la mitad va a deducir la mitad del costo del terreno cuando lo compró. Si ese terreno lo compró en 10 millones de pesos, solo voy a poner el ejemplo muy burdo así para que lo tengan presente. Si lo compró en 10 millones de pesos y en un año
vendió la mitad de los lotes, eso significa que va a poder deducir la mitad del valor que pagó por ese terreno, 5 millones de pesos. Y se va a poder actualizar, desde luego que se actualiza. ¿De qué manera se actualiza? En el mismo procedimiento que estamos viendo aquí, tratándose de terrenos, así se actualizan, ¿de acuerdo? Solamente los terrenos. Los terrenos. Es un derecho que está establecido aquí justamente en el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, para la pregunta de Victoria, ¿cómo se actualiza? Si fuera el caso de que fueran inventarios, igualito, Victoria, es el mismo procedimiento para actualizar el valor de los terrenos que forman parte del inventario de una empresa en el momento en que lo venda. Nada más que lo actualiza cuando lo vende, porque cuando lo vendes es confrontar el ingreso contra el costo que le corresponde. Entonces es en ese momento cuando tú puedes confrontar el tema del terreno. Y recuerden esto, de todos modos, una persona moral que se dedica al sector inmobiliario, comprar terrenos, lotificarlos y vender terrenos ya lotificados, entonces en ese caso, de todos modos, cuando determine el pago provisional, que ahorita vamos a pasar a la otra pestaña para ver el cálculo del pago provisional, se determina de la misma manera, conforme a lo facturado. Ahí no puede sacar nada de que le disminuye el costo que le toca del terreno, el efecto va a ser el mismo, ahí sí es conforme a lo facturado, ¿de acuerdo? O sea, porque es su mercancía, es propiamente mercancía. Y ahora nos pasamos a la hoja del cálculo, aquí lo tenemos, yo ya lo tengo, digamos que parcialmente llenado, pero voy a quitarle los datos, ahí está. Este modelito es el que ustedes tienen no recuerdo si en la segunda sesión o en la tercera, que se los agregué en la presentación. Este modelito lo tienen ahí, es el mismo que vamos a ocupar. Voy a poner aquí el supuesto de lo que dice nuestro ejercicio. Nos tenemos que ir a remitir a nuestro ejercicio. Este es el procedimiento. ¿Cómo determinamos el pago provisional de una persona moral? Comenzamos por las ventas ordinarias, las ventas propias. A lo mejor esta empresa se dedica a vender materiales para construcción. Bueno, pues su caso es que de esas ventas propias dice nuestro ejercicio que en el mes de enero vendió 6 millones de pesos. Entonces voy a colocar aquí los 6 millones de pesos, ¿de acuerdo? Ahí están los 6 millones de pesos. Y obtuvo ingresos provenientes de sus inversiones, intereses provenientes de inversiones en bancos por 130,000 pesos. Voy a poner ese dato aquí también del mes de enero. 130,000 pesos, ya van 6,130,000 pesos. Y aquí es donde está jugando el elemento nuevo, tratándose del caso de personas morales que venden un activo fijo, un terreno que forma parte de su activo. La ganancia fiscal en enajenación de terrenos es justamente la que acabamos de determinar de este lado, 1,190,800. Es lo que les decía, es la excepción a la regla de que se acumula lo facturado. Ustedes lo acaban de ver aquí. Oye, ¿no debió haber acumulado 4 millones? No, porque en tratándose de la venta del activo fijo, el artículo 18 y el artículo 19 lo establecen, hay que determinar la ganancia. Y la ganancia es la que se vuelve acumulable para efectos del pago de impuestos sobre la renta de una persona moral, ¿correcto? Entonces, sumando los tres elementos, tenemos aquí que nuestros ingresos, así se llaman ingresos nominales del mes, son 7,320,800 pesos, ¿de acuerdo? Y a esos 7,320,800 pesos, ¿qué le tengo que aplicar? El coeficiente de utilidad. ¿Cuál? Ese que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Aquí ya se los estoy dando, pero desde luego, de acuerdo al caso, ese coeficiente de utilidad lo van a sacar de la declaración anual del año anterior de la persona moral, ¿correcto? Por eso se llama, por eso se le llama utilidad fiscal estimada, porque realmente estamos basándonos, digamos que estamos tomando como referencia la utilidad fiscal del año anterior. Pues por eso se le llama utilidad fiscal estimada, que aquí lo estoy colocando. Esos ingresos nominales lo multiplicamos por el coeficiente de utilidad y obtenemos lo que se llama utilidad fiscal estimada. Entonces, le podemos restar las pérdidas fiscales de esa empresa que ha tenido de ejercicios anteriores, si fuera un caso hipotético. Le podemos restar la PTU pagada. Miren, realmente yo pongo el dato referenciado de la PTU pagada, pero la PTU pagada, por lo general, la comienzas a disminuir en el mes de mayo, una octava parte en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque vas de mayo a diciembre, porque en el mes de mayo, en teoría, dice la Ley Federal del Trabajo, en el mes de mayo debes hacer el reparto de utilidades. Entonces lo pongo como referencia aquí, pero yo no podría poner en enero o en febrero o en marzo o en abril, no puedo poner PTU porque no la he pagado, la voy a pagar hasta el mes de mayo. Ya en el mes de mayo, claro, si la pagaste antes,
pues adelante, es tu derecho colocar la PTU pagada, pero es una parte proporcional al mes, porque vamos a suponer, si la pagas en el mes de mayo, la ley dice, solo vas a aplicar una octava parte, y luego en el mes de junio, 2/8 partes, lo vas sumando, ¿no? Hasta llegar a diciembre, cuando ya acumulas toda la PTU que se pagó. Nada más como breviario cultural para que lo tengan presente. Entonces, se disminuyen a esa autoridad fiscal estimada las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, la PTU pagada, disminuimos y obtenemos lo que sería la base del pago provisional. A esa base del pago provisional le voy a aplicar la tasa del impuesto sobre la renta que aplicas a personas morales, 30%. Multiplicándola entonces por ese 30%, esa base del pago provisional por el 30%, resulta que tenemos que pagar en el mes de enero la cantidad de 164,718 pesos, ¿correcto? Que va a ser mi pago del mes de enero, que podré disminuir en el mes de febrero, ya cuando calcule el siguiente mes el pago del impuesto. Este cálculo es así de simple, pareciera muy sencillo. Lo que queríamos hacer era que lo compararan con el cómo se hace el de una persona física y cómo se hace el de una persona moral que vende su terreno. Y son, si se dan cuenta, solo van a coincidir y ser igualitos hasta este momento, hasta determinar la ganancia total. Y ya es esa la ganancia total. Aquí no juega el tema de que lo dividas entre el número de años y luego le apliques la tarifa. Aquí no aplica, es totalmente, de aquí para adelante, es totalmente distinto el pago, la forma de determinar el pago del impuesto. Podríamos decir que después de ese paso 5, que está en la otra lámina, este sería el paso número 6, que es ya completamente, es un procedimiento distinto. Así se determina el pago provisional del mes de enero, en el caso hipotético que estamos viendo aquí de la venta de una persona moral, de un terreno que forma parte de su activo fijo. ¿De acuerdo? Y este mismo procedimiento se aplica si hubiera vendido, por ejemplo, una maquinaria que forma parte de su activo fijo, o si hubiera vendido un automóvil o un vehículo o una camioneta que forman parte de su activo fijo, con una variante que es la depreciación de esos bienes. Los terrenos son los únicos que no se deprecian. Los demás bienes, los terrenos y las acciones son los únicos bienes que no se deprecian. Esos normalmente tienen un juego de incremento de valor. En el caso de las acciones puede ser incluso una disminución de valor de acuerdo al comportamiento de la empresa. Si es una empresa que tiene pérdidas, las acciones se ven afectadas por esas pérdidas. Entonces, los terrenos son los únicos que no pierden valor. Esos no pierden valor. Pero si se tratara de la venta de un automóvil, de un vehículo, de una camioneta, de una maquinaria, ahí también entra el factor depreciación, que es el factor también que vimos en el ejercicio pasado o en los anteriores de las construcciones. Cuando hay una enajenación de un bien inmueble que incluye terreno y construcción, las construcciones se deprecian de acuerdo a los datos que ya vimos en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen ya el ejercicio del caso de una enajenación de un terreno de una persona moral, por parte de una persona moral. ¿De acuerdo? Y con eso estamos concluyendo el caso 1 del terreno vendido por una persona moral y espero que no les quede más dudas. Si es que me fui muy rápido, de todos modos van a tener el material ahí agregado para que podamos pasar al caso número 2 de los ingresos de arrendamiento de una persona física, que ahora se trata del supuesto del amigo que estábamos tomando como ejemplo de que además de haber vendido el bien inmueble, tiene como ingresos adicionales, ingresos por arrendamiento. Y a ese vamos a pasar. Ahora, dice el número 2, don Héctor recibirá en el año 2021 ingresos por arrendamiento de departamentos por un importe mensual de 250,000 pesos. Son ingresos por departamentos. Recuerden que los departamentos de la casa habitación, todo lo que es habitacional, no lleva IVA en el caso de que no los entregues amueblados. Si los entregas amueblados, en automático se convierten en grabados para efectos del impuesto al valor agregado a la tasa general del 6%. Vamos, por regla general, entregas los bienes inmuebles en renta y no están amueblados.
repasamos también desde las sesiones anteriores qué casos se considera que no son amueblados cuando tienen algunos aditamentos que de por sí van incluidos en esas casas o en esos departamentos, como son el asunto de la cocina integral, los closets, los muebles de baño, etcétera. O sea, lo vimos en una de las sesiones para que lo puedan también repasar. Entonces, en nuestro caso dice, don Héctor recibirá en el año 2021 ingresos por arrendamiento de departamentos por un importe mensual de 250,000 pesos cada mes, si no es mensual. Acude con usted para que le asesore sobre la cantidad probable de impuestos que pagaría mensualmente y en su declaración anual. Vamos a tocar el tema del impuesto mensual. El impuesto mensual lo tengo yo ya aquí llenado en esta tablita que también ustedes pueden ver en los ejemplos que les puse desde las primeras sesiones. Dice que él va a cobrar 250,000 pesos de renta mensual. Así vamos a hacer el cálculo. Esos 250,000 son nuestra base de impuestos sobre la renta, como punto de partida. Y luego el procedimiento es, aquí sí, como persona física, recuerden, puedo disminuir deducciones, puedo restarlas. ¿Cuáles? Las que me permite la propia ley de impuestos sobre la renta o las que normalmente recomendamos tratándose de personas físicas. ¿Cuál es la que hemos recomendado? Aplicar directamente el 35% de la famosa deducción ciega que se le conoce, como coloquialmente le conocemos. 35% de deducción ciega. Noten aquí que tratándose de estas rentas de 250,000, la deducción ciega es de 87,500. Restándola de esos 250,000, vamos a tener como efecto que vamos a tener una base de impuestos sobre la renta de 162,500. Voy a borrar aquí estos valores para que lo hagamos aquí directamente con ustedes. ¿Listo? Nuestra base del pago provisional son 162,500. Esa es nuestra base. ¿Y qué sigue? Bueno, en el caso de la persona física, la historia es otra. La historia es, tenemos que aplicar aquella tarifa. Se las puse en la hoja que les hice favor les mandé al grupo, que es esta que ustedes van a ver aquí abajo, la tengo yo aquí abajo. Tarifa para el pago provisional, tarifa para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes al ejercicio 2021 que efectúen los contribuyentes que reciban ingresos de arrendamiento, como lo dice ahí. Voy a quitar estas de aquí. Aquí está la tablita. Esta tablita la tienen ustedes ahí esta es mensual. Esta se aplica durante todos los 12 meses, ¿correcto? No se utilizan, no es como las de actividad empresarial que tienen los que se dedican al tema contable, saben que para la actividad empresarial hay 12 tarifas, una para cada mes porque se va acumulando el ingreso. Se va sumando en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, etcétera. Vas sumando los ingresos de meses pasados para poder calcular tus impuestos de cada mes. En el caso del arrendamiento de personas físicas, no se suman, se determinan de manera individual cada mes. Cada mes, si cada mes cobras lo mismo de rentas, ten por seguro que tu pago de impuestos sobre la renta es igualito cada mes. Ahora, ¿qué es lo que sigue aquí? A esa base del impuesto vamos a aplicarle lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Vamos a aplicar la tarifa, ponemos la fórmula buscar B y elegimos la base del pago provisional, que son los 162,500, la celda de aquí arriba. Ponemos la coma y seleccionamos la tablita. Todos los valores de la tablita. ¿Correcto? Le ponemos coma y le ponemos el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque es la primera columna. Es la primera columna, es la número 1, donde se encuentra el límite inferior, que es el primer valor que vamos a buscar. Por eso le ponemos de esa forma la fórmula. ¿De acuerdo? Y ya nos bota que le corresponde el rango de 108,281. A ver si es cierto. Vamos a comprobarlo visualmente. Y resulta que sí, que estamos en este rango. Lo voy a sombrear de una vez. Estamos en el rango de 108,281,68. Después, el excedente del límite inferior es la resta. Disminuimos a la base del pago provisional ese límite inferior que dice la tarifa y automáticamente obtenemos lo que se llama excedente del límite inferior. Es el mismo procedimiento que ya vimos en los dos cálculos anteriores para calcular el pago provisional de ISR
de una persona física que enajena un bien inmueble. Es el mismo procedimiento, solo que la tarifa es distinta. Para los arrendadores hay una tarifa especial que es esta que estamos observando. Entonces, ya que pusimos el excedente del límite, disminuimos el excedente del límite inferior, vamos a buscar ahora qué porcentaje le toca. Y lo estamos haciendo igualito. Buscamos ese valor, ese mismo valor sigue siendo el que buscamos. Ponemos la coma y seleccionamos la tablita. Y como ahora estamos buscando el porcentaje, ese porcentaje se encuentra en la columna número 4. Colocamos la coma y ponemos el número 4. ¿De acuerdo? Y le damos Enter. En este caso, falta ponerle la división entre 100 para que no se afecte la fórmula y la representación sea porcentaje. Ahí está. Pusimos aquí entre 100 para que no distorsione el cálculo y se refleje como porcentaje. 34% es la tasa que nos toca. Sí, es cierto. Aquí está en el sombreado que pusimos aquí. Es el 34% la tarifa, el porcentaje que nos toca. 34%. Entonces eso significa que de acuerdo con la fórmula dice que el excedente del límite inferior se multiplicó por el porcentaje que está indicado en la tarifa y el resultado se llama impuesto marginal, igualito que en los cálculos que ya hemos hecho anteriormente. Y solo nos falta un valor que es la cuota fija y seguimos haciendo el mismo procedimiento de las fórmulas. Buscar B. Seguimos basándonos en este mismo, en la base del impuesto después de disminuirle el 35% de la deducción ciega. Ponemos la coma y seleccionamos la tarifa. Y ahora estamos buscando la cuota fija, que es la columna número 3. Entonces colocamos aquí coma 3. Y cerramos el paréntesis y Enter. Listo. Dice que la cuota fija es 28,245. Voy a aumentar un poco el tamaño porque de repente me dicen que no alcanzan a ver. 28,245. Lo comprobamos, a ver si es cierto que en la tarifa esa es la cuota fija, 28,245. Sí lo es. Y ya llegamos a nuestro resultado del pago provisional de impuestos sobre la renta, que es 46,680. Ese es el impuesto sobre la renta que va a pagar nuestro querido amigo don Héctor por sus rentas de 250,000 pesos. Don Héctor no se va a preocupar por comprobar con facturas estos gastos, 87,500, los va a aplicar directamente de acuerdo a la facilidad que establece la ley de impuesto sobre la renta, y entonces es como si estuviera pagando impuestos sobre 162,500 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, este efecto de la tabla es bien importante con lo de la fórmula que les decía. Si ustedes colocan acá, los que están usando Excel, colocan el tema en el rango de la tarifa, el F4, que es para inmovilizarlo, en los dos valores, lo que van a hacer al ocupar esa inmovilización de valores, en los tres casos, donde insertamos la fórmula de buscar B, dice Salvador, casi el 20%. Esa comparación que se hace resulta de dividir estos 46,680 entre el ingreso que estás obteniendo, o sea, el ingreso que son tus 250,000 pesos. Desde luego no te vas a quedar netos con 250,000 porque le vas a quitar los 46,000 pesos. Entonces tú dirías, ¿qué porcentaje representa de impuesto? Ese ingreso que voy a recibir, ¿qué porcentaje representa los 46,680? Representa esto. Recuerdan que en el cálculo que hicimos en la declaración anual del año pasado, del ejercicio pasado, perdón, les dije que más o menos es el 18-19% lo que se paga de impuestos sobre la renta cuando tú aplicas específicamente deducción ciega. Y aquí lo podemos ver. En números fraccionados, 18,67% es lo que representa esos 46,000 pesos de tus 250,000. Entonces, ese es lo que ya no te preocupas de comprobar gastos, ¿de acuerdo? Ahora, esto que hicimos de la formulita, todos los que están usando Excel, ya ahora vamos a decirle a don Héctor, cada mes vas a pagar lo mismo y solo copiamos cada mes los 250,000 pesos de renta en los 12 meses, de enero a diciembre.
Si se dan cuenta, ya en este caso yo hice la corrida, vamos a comprobarlo, acabo de poner la fórmula, ya toda la fórmula es lo mismo, y nada más la recorren. Y queda igual, o sea, no hay afectación en los tres valores que sacamos. Para que puedan hacer esto que yo estoy haciendo de recorrerlo, tuvieron que haber colocado los valores inmovilizados, el F4, la tecla F4, a estos dos valores, el de la tarifa, el que es para seleccionar la tarifa. Si no lo hicieron y hacen esa corrida como yo lo estoy haciendo aquí, no va a salir, o sea, les va a dar valores totalmente extraños. Con esto, esta hoja la van a tener ustedes de todos modos para que la puedan comprobar y lo puedan verificar. Entonces, dense cuenta que todos los meses el pago del impuesto sobre la renta es igual, si tus rentas se mantienen igual. ¿De qué depende? Que todos los meses, y recalco esto, que todos los meses don Héctor va a cobrar 250,000. La palabra cobrar les dice algo, sí, que es lo que efectivamente va a cobrar. Si lo factura, pero no se lo pagan, no va a tener efecto en ese mes. Voy a poner el caso hipotético. Pensemos que en el mes de enero ya le pagaron los 250,000 y que en el mes de febrero no le pagaron. Se atrasó el inquilino y a lo mejor se confundió, como trae 28 días, pensó que faltaban días y no le pagó y entonces en el mes de febrero ya no tuvo dinero en su cuenta don Héctor. Le pongo el 0, en el mes de febrero no va a pagar impuesto. Pero resulta que en el mes de marzo, y aquí puede haber un impacto, aquí a lo mejor se dirían, pues debe salir lo de 2 veces 46,680. ¿Quién sabe? Porque en ese mes de marzo resulta que don Héctor se enoja con el inquilino y le dice, oye, no me pagaste la renta, se da cuenta el inquilino que fue involuntario su error y le pagan los 2 meses en ese momento. Entonces le va a pagar 500,000 pesos en el mes de marzo. 500,000 pesos que equivale a la renta de febrero y a la renta de marzo. Dense cuenta de qué tamaño viene a ser la afectación, porque ahora el impuesto sobre la renta que le va a resultar al señor Héctor en el mes de marzo son 101,931. 101,931. Vamos a ver en qué valor nos estamos colocando, que aquí puede haber un error. Efectivamente, aquí hay un error en la fórmula. Es lo que les digo, siempre hay que hacer la verificación física. Y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. La fórmula 1. El límite inferior son 324,000 pesos. Es el último rango, ya nos mandó hasta el último rango. En automático nos está subiendo de lugar. Le quitamos los 324. Es correcto, a los 325 le restamos los 324 del último rango de la tarifa. Ahora ya estamos en el último rango, no en el anterior, por eso es que es lógico que el impuesto va a subir. ¿De acuerdo? Y la tasa está correcta, es el 35%. Multiplicamos la diferencia, lo que se veía raro aquí era esos 154,98 que da del excedente del límite inferior. Disminuimos, lo multiplicamos por el 35% y nos da 54 pesos. Se ve medio raro el cálculo, pero realmente es así. Y le sumamos la cuota fija del último rango de la tarifa. La cuota fija, si lo pueden verificar aquí, del último rango es 101,876,90. Ahí está. Aquí se está redondeando, pero bueno, viene con sus centavos implícitos. Entonces resulta que el impuesto sí son esos 101,931. No fue lo que podríamos haber supuesto. Dije mal, yo voy a pronunciar bien. Hicimos la suposición de que íbamos a pagar 2 veces 46,680. A ver cuánto sería 46,680 por 2. 93,359. ¿Qué afectación tuvo don Héctor? Porque no le pagaron la renta en febrero y le pagaron los 2 meses juntos en el mes de marzo. Tuvo un incremento de impuesto en su pago provisional respecto de la razón del 2-1 o del 46,680 por 2. Pagó 8,571,97 pesos de más. 8,572, como lo quieran redondear. No sale igual, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que el efecto, en este caso el efecto es que el efecto del cálculo nos manda al último rango de la tarifa y en automático, por sentido común, diríamos, pues, ¿cómo le digo a don Héctor que va a subir el impuesto? ¿No? Le va a afectar, desde luego que le afectó. Subió a 101,931, que pudo haber representado, desde luego representa un porcentaje más alto. ¿Qué porcentaje representa? 20,39%. Por el solo hecho de que el amigo inquilino, nuestro arrendatario,
no le pagó la renta en el mes de febrero y en el mes de marzo le pagó los 2 meses juntos. Automáticamente se vio afectado por el impuesto. Valga esto para hacer ese comentario y puedan también contemplar en su momento, y obviamente la tasa subió también, desde luego que sí, Salvador, entonces sí tener cuidado de que el efecto de las rentas, si tienes un inquilino que es puntual, pueden asegurarle al cliente que no va a tener una afectación en su incremento de rentas, ¿correcto? Hay un factor aquí en mi cuadrito que no estamos jugando ahorita, que es la retención. El impuesto retenido por personas morales, ya lo repetimos en las sesiones anteriores. Tratándose de arrendamiento que se otorgue a personas morales, estarían obligados a retenernos el 10% del monto de la renta. Pensemos que don Héctor le rentó a una persona moral una casa. Ojo, la renta de casas, eso lo establece la ley de impuesto de la renta, no es deducible para las personas morales. Tiene sus supuestos donde sí, pero yo se los voy a poner como regla general ahorita. Una renta de una casa no es deducible para una persona moral. ¿De acuerdo? Hay unos supuestos donde sí, y tal vez como complemento lo podamos comentar más adelante, pero de bote pronto les puedo decir que no es deducible. Pero si fuera el caso que no le interesa a la persona moral deducirla, va a rentar la casa y punto, se acabó. Ya lo que su contador le diga, pues de acuerdo, no pasa nada. Pero si don Héctor le renta la casa a una persona moral, la persona moral le va a retener el 10% del impuesto de la renta de estos 250,000. Se los va a descontar. Y tú tienes derecho a descontarlo de tu cálculo del impuesto. ¿Cómo? Quitándole ese 10% a los 46,680 que te resultan, le quito 25,000, que es el 10% de 250, y yo pagaría nada más de mi bolsa 21,680. ¿Por qué? Porque la persona moral ya me descontó 25,000 pesos cuando me pagó. ¿Estamos? Nada más para visualizar el ejercicio, que no viene contemplado en la redacción del caso, pero vale la pena que lo contemplen porque dejé por ese propósito vacío ese dato de la retención. Y obviamente también la retención va a operar cada mes. Si en el mes de marzo le pagó 2 meses juntos, eso significa que en el mes de marzo le retuvieron 50,000 pesos de impuesto sobre la renta. Nada más para ser extensivo también al caso que estuvimos superando aquí. ¿De acuerdo, señores? Entonces, en términos del segundo ejercicio, quería puntualizarlo. Ya tenemos aquí el caso de que aquí está la persona física, aquella que en nuestros anteriores ejercicios decíamos tiene 3 millones de pesos de ingresos por arrendamiento. Lo estamos materializando en este momento y tal vez ya nos sirva como referencia para que sepamos de enero a diciembre cuánto pagó de pagos provisionales de impuesto sobre la renta esta persona. Pagó 560,155 en el caso hipotético de que durante los 12 meses le estuvieron pagando la renta de manera puntual. Seguimos entonces, esperamos que haya quedado claro. Lo van a tener también Excel ahí guardado, que les apoye en un futuro. Ya le puse los cambios para que lo tengan y les puede apoyar como referencia. O sea, no crean, no se confíen de que ya todo lo que está aquí está dicho y hecho. Siempre verifiquen ustedes de propia mano que los cálculos son los correctos o se hagan ayudar por sus contadores, los asesores, etcétera. Yo que sé quién puede estar del lado de ustedes para no tener la seguridad de que puede haber un error o no puede haber un error. Siempre vale la pena reconfirmarlo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora al caso número 3 del ejercicio. Y aquí viene justamente la parte que hemos estado comentando en 2 o 3 ocasiones respecto de qué pasa con el famoso avalúo referido. Entonces ya por ahí ha habido 2 o 3 preguntas que tenemos por ahí recopilando, que vamos a hacer en su momento cuando tengamos oportunidad que nos acompañe el notario en alguna de las sesiones que nos restan. Y mientras tanto, pues yo les decía, les remarco, el avalúo referido, la ley la menciona y dice, solamente va a ser aplicable cuando no puedas comprobar las construcciones o las mejoras. ¿Estamos? No al terreno. O sea, por eso siempre se puntualiza que el terreno es una historia aparte. Siempre va a haber un tema de que en algún momento dado se debe casar o se debe buscar, bueno, voy a decir coloquialmente la palabra se debe casar, se debe buscar el valor de compra del terreno. En todos los casos, es un hecho que alguien pagó por el terreno. Vamos a ver el caso de nuestro ejercicio número 3. Dice nuestro ejercicio número 3 que se tiene el caso de una persona física que percibe ingresos por salarios, no tiene actividad empresarial nada por el estilo, y próximamente venderá una casa que lleva un año desocupada y que no ha querido rentar
por las malas experiencias que ha tenido cuando la rentaba. De origen se compró el 10 de enero del año 2000 un terreno en un precio de 500,000 pesos. Todos aquellos que estuvieron en las sesiones pasadas y tienen el archivo pueden irse remitiendo al siguiente ejercicio, a su ejercicio base. Voy a dejar de compartir esta pantalla para cambiarme a la otra. Entonces, y en el año 2010 realizó la construcción de la casa, de la cual solo conserva como comprobante el aviso de terminación de obra. Esto es nuevo para todos los que estamos aquí presentes porque no lo habíamos mencionado en ninguna de las sesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que conforme a la ley lo establece, tenemos la posibilidad de comprobar la construcción. Les decía, hemos repetido en las anteriores sesiones que por default y por excelencia tendrían que ser todas aquellas facturas que amparen las compras de los materiales, del acero, etcétera, de todo lo que fue la construcción. Incluso las facturas de la mano de obra de la empresa o del constructor, por supuesto que sí, porque la mano de obra te la puede facturar desde luego que sí. Entonces, por excelencia, todas las facturas son las que nos ayudan a comprobar el costo de la construcción. Pero si no tengo las facturas, entonces viene un nuevo elemento, el aviso de terminación de obra. ¿Eso dónde lo dice o quién lo dice? Lo dice el artículo 205 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 205 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta establece que puedes comprobar la construcción o las mejoras o las inversiones en mejoras, ampliaciones o construcciones, puedes comprobarlas con el aviso de terminación de obra o con las facturas. ¿Y qué pasa si no las tengo? No tengo ninguna de las dos, ni el aviso de terminación de obra, ni tengo facturas. Entonces ya viene a entrar a jugar aquí el avalúo referido del que hemos mencionado 2 o 3 ocasiones. Entonces, aquí ahorita comentamos más adelante algo relativo a los avalúos referidos. Mientras tanto, vamos caminando con nuestro ejercicio. Dice entonces que el amigo conserva el aviso de terminación de obra de fecha 25 de diciembre de 2010, el cual tiene como valor de obra la cantidad de 1,300,000 pesos. ¿De acuerdo? No hay facturas, porque al no contar con comprobantes fiscales, el notario solicitó la práctica de un avalúo referido de la construcción, en el cual se determinó la cantidad de 1,150,000 como valor de construcción referido a ese año 2010. Y me preguntarán, oiga, contador, pero ¿para qué mandó a hacer el avalúo referido si me acaba de decir que puedo comprobarlo con el aviso de terminación de obra? ¿De qué me sirve ya el avalúo referido? Bueno, porque justamente el artículo 205 dice que tenemos que hacer una comparación entre el avalúo referido, o sea, el valor determinado en el avalúo referido, y el valor que tú tienes en tu aviso de terminación de obra, porque tampoco hay un tope que tenemos que considerar que no nos podemos exceder. ¿Y cuál es ese tope? Que el valor de avalúo no sea inferior más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de obra. ¿Y eso para qué? Bueno, porque el notario tiene que tomar como referencia eso para decir o para confirmar si toma como valor de construcción el que está en tu aviso de terminación de obra o toma como valor de construcción el que le refleje el avalúo referido. ¿Correcto? Es que hay un tope que considerar. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. En la práctica podríamos decir, hay que conseguirnos un aviso de terminación de obra de aquella fecha. Es una tontería, la estoy diciendo nada más por decirla, pero puede ser que eso haya sucedido realmente cuando se terminó la obra, porque a lo mejor tú construiste y tu construcción salió en 5 millones de pesos, pero por conveniencia de justamente que a futuro, cuando tú la vendas, tengas una ventaja y tengas un costo ya desde ahí preparado para que cuando la vendas no te impacte la autoridad fiscal, digamos que te estás preparando porque ya sabes que las vas a vender, etcétera, y tú a propósito dices, ponen el aviso de obra que en lugar de 5 fueron 10 millones de pesos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no va por ahí. El notario de por sí va a tener que buscar tener cuidado en ese sentido de que determine cuál valor va a considerar como construcción, si el del aviso de terminación de obra o el del valor referido. Claro, si tienes las facturas que amparan el valor de construcción, ese es el que más pesa, entonces ya sale a segundo término el aviso de terminación de obra y sale a segundo término el valor referido. Entonces, en nuestro cálculo, les pido por favor que de una vez determinen cuál es la diferencia entre el valor del aviso de obra y el valor de
el avalúo referido. Este ya lo voy a cerrar. Voy a abrir el ejercicio, la segunda parte del archivo para que vayamos viendo. Entonces, nuestro primer paso en la terminación de obra no tiene un valor de construcción. Mira, hay muchas cuestiones con el tema del aviso de la terminación de obra. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando tú tienes construcción, entran a juego otras cuestiones de tipo intervención de otra autoridad, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde luego que en el aviso de obra, en la licencia de construcción que a ti te dan como particular que tramitas tu permiso o tu licencia de construcción ante la autoridad municipal en cuestión, te dan una licencia de construcción en la cual determinan, por lo general, y en eso tienes razón, te dan solamente valores de superficie de construcción. Eso es lo que por lo general te dan. Pero entran a juego otros elementos que son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y ahí entran todo ese caminito de cosas. Todo ese caminito de cosas vienen a jugar ahí. Ahí sí, para efectos del IMSS, hay algo que se llama aviso de obra. Y también hay algo que se llama aviso de terminación de obra. Entonces, y en ese sí se determinan valores. Digamos que son los elementos de los que se hace valer la autoridad fiscal, y no solamente en las cuestiones locales del municipio, ¿no? También cuentan cuestiones fiscales, y esa ya es fiscal. Para efectos del Seguro Social, el aviso de obra y el aviso de terminación de obra son netamente fiscales. ¿Por qué fiscales? Porque se consideran para que se determinen impuestos en tema del Seguro Social. Hablo del pago de cuotas del Seguro Social de todas las personas que estuvieron trabajando en la obra. ¿Es correcto? Entonces, César Augusto Morelos nos lo aclara. Es correcto. Tú obtienes una licencia de construcción solamente por parte de la autoridad local, que en este caso es el ayuntamiento que te corresponda. Te da una licencia de construcción y también te va a dar un documento que es la terminación de la construcción, la terminación de la obra. Y entonces, ¿dónde entra el tema del aviso de obra? Ahí está la respuesta justamente. Son cuestiones de una autoridad fiscal que es, en este caso, el IMSS. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay, y ahí sí hay valores. O sea, ahí sí pones valor de obra, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Ahí sí hay valores porque son la base que se utiliza en una determinación presuntiva de cuotas del Seguro Social. Cuando se ejercen de forma irregular, el IMSS te cacha, te hace una auditoría y te determina el pago de cuotas en base a ese valor, considerando desde luego lo que corresponde a mano de obra. No es que todo sea para pagar cuotas del Seguro Social, solamente se toca el tema de la mano de obra, lo que se considera como mano de obra. Como breviario cultural, qué bueno que sale la duda, pero bueno, ahí está el asunto. Vamos a tocar nuestro caso. Les decía, tenemos que determinar la diferencia, digamos que podría ser el preámbulo de todo, entre el valor, entre el aviso de terminación de obra que dice acá, dice que nuestro valor referido son 1,150,000 pesos. Y que nuestro aviso de obra dice que la obra fue de 1,300,000 pesos. Entonces tenemos una diferencia de 150,000 pesos. Hay que ver cuánto representa esa obra. No están viendo mi pantalla, permítame, yo estaba con la idea de que la estaban viendo. Denme un segundo, voy a compartir pantalla. Listo, ya la pueden ver. Hay que determinar la diferencia que hay entre el valor referido y el aviso de obra. Estamos hablando de que el valor referido, por eso se llama así, porque lo hacen en referencia a ese año. O sea, los expertos en los peritos evaluadores, los que profesionalmente se dedican a eso, aplican los procedimientos para buscar los valores, en teoría, los valores que estaban vigentes en ese año. En el caso de nuestro ejercicio estamos hablando del año 2010. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esos 150,000 pesos? Dice el artículo 205 que cuando el valor del avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de obra, entonces tenemos que dividirlo entre el aviso de terminación de obra. ¿De acuerdo? Y lo convertimos en porcentaje. Nótese nuestro ejercicio que nosotros estamos. Esa diferencia dice cuando el valor de avalúo sea inferior en más de un 10%. ¿Qué está pasando en nuestro ejercicio?
¿Qué está pasando en nuestro ejercicio? ¿Nuestro avalúo referido es inferior en más de un 10%? Sí, desde luego, estamos en 11.54%, casi 12%. Y el artículo 205 nos castiga y dice, cuando eso pase, se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones. Sopas. Eso significa que nosotros tenemos que considerar como costo de construcción 1.150.000 y se descarta como costo de construcción el aviso de obra que está aquí sombreado de 1.300.000. Vamos a ocupar el menor, que es el valor del avalúo referido. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí con el tema del avalúo referido? Entonces hay que tener cuidado. Y tomamos como costo de construcción 1.150.000, que está referido al año 2010. ¿De acuerdo? Es como si fueran pesos de 2010. Ahora, vamos a arrancar. Ya ese es el preámbulo, digamos que fue el paso 1. Vamos a llamarlo así como que el paso 1. Y vamos a llamar ahora el paso 2. Vamos a tomar nuestros datos. Paso 3, etcétera. El paso 2 es nuestro precio de compra. ¿Nuestro precio de compra de qué? No tenemos precio de compra más que del terreno. Dice que compramos el terreno y de ese sí tenemos referencia que son 500,000 pesos y fue comprado el 10 de enero del año 2000. 10 de enero del año 2000, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro precio de venta? Nuestro amigo vendió. Oigan, faltó poner el precio de venta, dice, no lo tenemos, contador. Vamos a ponerle entonces aquí que nuestro precio de venta fue de 3 millones de pesos. ¿De acuerdo? Que lo noten por ahí porque no está en la hoja. La regaló. No la regaló. Vamos a poner que la vendió en un precio de 3 millones de pesos para que tengamos completos nuestros datos. Y cuando la vendió, dice aquí, considerando su venta al día de hoy, 10 de junio del año 2021. Vamos a actualizar, igualito que el ejercicio que hicimos en el anterior, ya tenemos que ir separando cuánto es terreno y cuánto es construcción. Ahora bien, ¿cuántos años de tenencia tenemos en este caso para el terreno? ¿Cuántos años de tenencia fueron desde enero del año 2000 hasta junio del año 2021? ¿Cuántos años son? Si no me equivoco, van a ser 20 años, porque recuerden que hemos insistido en que consideremos el efecto de los años completos. En este caso apenas vamos en junio, ni siquiera ha completado la mitad de tenencia del año 2021. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces el año 2021 no va a contar como año de tenencia completo. Solo van a ser 20 años que van desde el 10 de enero del 2000 hasta pues el 10 de enero del 2021. Se consideran 20 años. Si me equivoco en la cuenta, por supuesto que podemos corregirla, pero según esto, así lo consideraríamos. Entonces, nuestro periodo para actualizar el terreno, que es el siguiente paso, va de enero 2000 a junio 2021. Y ese sería nuestro paso número 3. Y ahora el paso número 4 va a ser, ¿por qué ya voy en el 4? Dice, es que no, como preámbulo dije que el número 1 iba a ser calcular el avalúo referido, la diferencia entre el avalúo referido y el aviso de terminación de obra. Y todo eso pasó porque no tenemos las facturas para comprobar el costo de la construcción. Entonces ahora nuestro factor de utilización va a ser el paso número 4. Y aquí estamos utilizando como base igual el del ejercicio pasado. Vamos a buscar el INPC del mes anterior al más reciente del periodo. Y ahora sí ya tenemos el INPC del mes de mayo. Aunque ya habíamos colocado mayo en nuestro ejercicio pasado, recuerden que seguíamos ocupando el INPC del mes de abril todavía. Nos compartió por aquí nuestro estimado Aarón que el INPC del mes de mayo equivale a 112.419. ¿De acuerdo? Y el del INPC de adquisición es el de enero. Lo vamos a corregir aquí para que lo vayan teniendo como referencia. Enero 2000. Si están usando la misma base y la copiaron y la pegaron, no se les olvide cambiar los títulos para que no se confundan. El INPC de adquisición es enero 2000. ¿Cuál es el INPC del mes de enero del año 2000? Se pone intenso el asunto porque resulta que hay que buscarlo. La forma de consulta más sencilla es el Diario Oficial de la Federación, pero si tú buscas ahí el INPC,
tendrías que irte a la fecha de 20 años atrás. Hay algunos sitios financieros que nos comparten esa información, incluso la más cercana es la página del SAT, que digamos que es la fuente básica de información, aunque de repente es medio complicada en su navegación. Estoy tardando porque ese índice no está en la tabla que ustedes tienen. Esa tabla solo parte del año 2007. Permítanme un segundo, ahora la buscamos y se las digo. Preámbulo. Mi estimado Roberto, ¿me escuchas por ahí andas? Te silenciaron. Querida Stephanie, ¿nos puedes ayudar a liberar a nuestro estimado Roberto, por favor? Sí. Alberto Ángel, con mucho gusto. Ya sabes, Alberto Ángel, que están a tu disposición los ejercicios y Aquí vamos estoy, mi querido Gaspar, siguiendo todos tus números, entendiendo la mitad y, por supuesto, quedándome clarísimo por qué los abogados trabajamos con los contadores. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar? Sí. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la cuestión de que topamos con pared siempre que hablamos de avalúos referidos? Bien. Cuando hablamos de avalúos referidos, más allá de los porcentajes que comentaste que no debemos rebasar de tal modo que podamos tomar el valor de avalúo, hay que recordar que el avalúo referido únicamente, primero que nada, únicamente funciona para cuando hay construcciones. Y su finalidad, de hecho, el por qué existe en la ley es precisamente el no poder determinar con otros medios, que antes eran únicamente los tickets de venta, los tickets de construcción, los contratos y los recibos de pago que dabas a cualquier albañil o contractor que te iba a realizar modificaciones, o por supuesto que no podías comprobar todos los gastos de la construcción de la obra. Lo hacíamos de ese modo, después vinieron los FDIs y si no tienes los FDIs, pues entonces ya no puedes comprobar valor fiscal. Entonces el avalúo referido va precisamente a esa, exactamente, Ina, con esa finalidad. El avalúo referido viene a darnos un valor estimado referido a la fecha que le queramos poner, típicamente tiene que ver con la fecha de la construcción, para tener un valor de partida de todo lo que se gastó en la construcción o en la remodelación de un inmueble en una fecha determinada. Entonces, para eso nació y para eso lo seguimos utilizando. Si de pronto un constructor fuera muy diligente y solicitara facturas de todo y guardara las facturas de todo, entonces pues no habría necesidad de un avalúo referido, a menos que fiscalmente le fuera conveniente. Pero típicamente siempre va a ser más alto el valor de construcción o el valor del dinero que gastaste en la construcción que el valor de avalúo a la fecha referida. Precisamente para eso lo utilizamos, Ina, para bajar el valor de la base gravable, porque lo que hacemos es descontar los gastos que ya los contadores nos dicen cómo entran en calidad de remodelaciones o en calidad de inversiones a una construcción. También por eso de pronto creo que lo platicábamos fuera de cámara, ¿no? Oye, pues valor de avalúo, avalúo referido respecto de terrenos, ¿no? Pues no hay. De pronto se ha querido utilizar, por ejemplo, para el campo, pero la realidad es que el avalúo referido se refiere a mejoras del terreno, exactamente, para darle el costo al inmueble, pero en esa parte en que tiene que ver con construcciones, a menos que no hayamos tenido o no sea posible calcular el costo de adquisición de un terreno como terreno, y ahí entonces también podríamos utilizar un avalúo referido a la fecha probable de adquisición. Ocurre muchísimo, por ejemplo, en la prescripción positiva, la prescripción adquisitiva de terrenos cuando se remontan a muchos años en el tiempo, en que no es posible determinar la fecha exacta en que se considera que ocurrió la adquisición, la prescripción. Entonces también hay que irse a avalúos referidos respecto al terreno, pero únicamente en esos casos. Siempre que tengas costo de adquisición del terreno, entonces tienes ya un costo cierto. Y los avalúos tienen que ver con las mejoras,
las inversiones en el terreno, en el inmueble, ¿no? En la construcción propiamente. Sí, es correcto. Y fíjense que curiosamente, pregunta aquí antes, Alberto Ángel, que se tiene que retirar, que se tuvo que retirar, y mencionaba lo del tema de que el asunto de cuando se refiere a que no exceda de 20 años, lo vamos a ir comentando, falta todavía unos ejercicios más donde estamos combinando muchas cosas más, justo para caer ese detalle de todas las dudas que surgen cuando te empapas de todas las aplicaciones normativas que tiene el impuesto sobre la renta para estos cálculos. Y tocando justo el tema, como comentas, Ina, que cuando no hay facturas lo ocupamos efectivamente, pero fíjense, pasa algo, les decíamos, en la ley del impuesto de la renta, el reglamento dicen que tiene dos maneras de comprobar la construcción, con el aviso de terminación de obra o con un avalúo referido. Perdón, el aviso de terminación de obra o con facturas. Si no tienes ni el aviso de terminación de obra ni facturas, recurres al avalúo referido única específicamente como fuente para conocer un posible valor estimado. Y hay un castigo cuando el ejercicio que estamos haciendo aquí es una comparación donde sí tengo un aviso de terminación de obra que tiene un valor, y el notario hace su avalúo referido para hacer esa comparativa de que no sea inferior en más de un 10% de la cantidad que se establece en el aviso de terminación de obra, para ver cuál toma. Tiene que tomar el más bajo. En este caso está tomando el del avalúo referido en el ejemplo que estamos viendo. Pero el último párrafo del artículo 205 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta establece que cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas al inmueble, podrán considerar como costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte ese avalúo del que estamos hablando. O sea, ahí ya de plano es el extremo. En el extremo dices, habría que evaluar qué te conviene, como que dices, voy a decirle al notario que tengo mi aviso de terminación de obra, entonces hay que pensar en ese escenario, porque imagínate que tú digas, aquí está mi aviso de obra, a ver, notario, ¿qué procede? El aviso de terminación de obra, y el notario te va a decir, voy a hacer el avalúo, la compara, y resulta que tu aviso de terminación de obra está arriba, ¿no? Entonces está complicado saber en qué escenario te puedes estar parado. Si de plano documentalmente no existe nada, ahí sí el avalúo referido, el valor que se tome, el valor que en ese momento se diga, más o menos estimamos que cuesta lo que decíamos en nuestro ejercicio, que tenemos como avalúo referido 1,150,000 pesos. Si no contamos con el aviso de obra, ¿qué creen que va a pasar entonces? Bueno, el reglamento lo establece. Vas a tomar únicamente como valor de construcciones el 80% de 1,150,000. Eso es lo que dice el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. De 1,150,000 tomarás el 80% como valor de construcciones. Si fuera nuestro caso, en nuestro ejercicio, estaríamos hablando de que es 920,000 pesos. Y esos 900,000 pesos son lo que hubiéramos pasado para acá en la actualización del costo histórico de la construcción para poder hacer deducible la construcción. Si se dan cuenta, seguimos bajando. O sea, sigues perdiendo valor digamos que sigues perdiendo monto que puedes deducir. Esa es la regla del 80-20, Ina, exactamente. No existió nada con lo que pueda comprobar. Ni hay aviso de obra, ni hay facturas. No sé cómo hacerle. El punto es que ya lo perdí. Exacto. 920 voy a tomar como construcción histórica y voy a actualizar también mis 500,000 pesos de terreno, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, se pone cada vez más interesante el seguimiento de los ejercicios. Por hoy, me hubiera gustado terminar el ejercicio, pero quiero dar paso a nuestra temática de hoy para ir sacando también el temario como está organizado, pero retomamos el próximo ejercicio, el arranque con este ejercicio para terminarlo y seguimos combinando otras cuestiones también de complejidad. El que va a estar bien interesante para todos ustedes va a ser el de la copropiedad. Eso, 2 o 3 personas que nos acompañan lo han comentado, seguramente se han topado con esos casos y lo vamos a poner para que lo conozcan todos los demás. Y recuerden que el último que cerremos, en la última sesión que cerremos, estamos aquí evaluando incluso que podamos darles algún extra inning por ahí de cuestiones de detalles que puedan quedar para que no quede en el aire cuestiones de dudas o cosas por el estilo, pero vamos a ver en la declaración anual del contador Gaspar Machorro, a ver cómo le pega, a ver si es cierto que esos cálculos salen igual, a ver cuánto vamos a poner a prueba su cálculo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en línea, en ese momento, cargando la página del SAT, todos los datos de las enajenaciones que hagamos, elegimos una, a lo mejor la más compleja, ¿no? Para ver cómo resulta nuestro ejercicio en el caso de la declaración anual al momento de llenarla.
por hoy vamos a dejarlo hasta aquí con el ejercicio, lo vamos a retomar en el siguiente y ustedes incluso pueden seguir avanzándolo, los que tengan un espacio de tiempo, pónganse a prueba y sigan avanzándolo para que lo sigan comentando. Voy a cerrar mi pantalla para que nos haga favor Stephanie de compartirnos la presentación. Permíteme un segundo. De copropiedad, cuando menos 2, hasta 4, si para que vean la complejidad. Digo, depende, la complejidad de una copropiedad se basa sobre todo en los porcentajes cuando son distintos porcentajes. Cuando son porcentajes iguales, es más sencillo. Pero si son porcentajes distintos, la cosa se complica. Stephanie, ¿me haces favor? Si me escuchas, por favor, que podamos poner la presentación. Ya cerré yo mi pantalla y me voy a salir de esa sesión. Listo. Sí, enseguida la comparto. Gracias. Hoy vamos a comentar lo que tiene que ver con el tema de la compraventa a plazos, que ya hemos hecho un preámbulo en la parte propedéutica de las compraventas a plazos. Es raro verlas en la práctica. En la compraventa a plazos no significa que vayamos a pagar el impuesto a plazos, sino que simplemente se da un diferimiento del impuesto. Sigue siendo el mismo impuesto de raíz. Vamos a poner el caso de nuestro ejercicio que calculamos que le daba a pagar en la declaración anual 153,000 pesos. 150,000 le daba a pagar a nuestro amigo. Ese es el impuesto sobre la renta que le da por la ganancia no acumulable y lo único que la ley nos dice es que lo vamos a pagar de forma diferida. ¿Eso qué significa? Que vamos a pagar con actualizaciones y recargos en el momento en que podamos ir generando los cobros de esas compraventas a plazos cuando cambian de año, porque si esa compraventa a plazos la genero durante algunos meses de un mismo año, entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, realmente el efecto en la declaración anual ya se va a ver cubierto. Solo estamos en el caso de que muchas veces, como lo hemos planteado en nuestros casos hipotéticos, la falta de liquidez, ¿no? O sea, el impacto que tú dices, no contemplaba que me fuera a salir tan caro, no, pues no alcanza ese dinero, las donaciones como lo hemos visto, es que no, pues, qué bonito que te donen un bien inmueble, pero resulta que a la hora que vas con el notario tienes que pagar los impuestos, sobre todo el impuesto local. Entonces son cuestiones que hay que tener presentes en el caso es un universo todo el tema de lo inmobiliario y pues todos seguimos encontrándonos con cosas novedosas. No aplicamos todas, o sea, nos gustaría que en la realidad llegas y te paras frente a un contador que a lo mejor ya se las sabe todas, puedo asegurar que no, al menos no en mi caso y no los colegas que conozco. Entonces, siempre cada caso es muy individual y muy particular. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la compraventa a plazos. Y, si nos ayudas, Stephanie, vamos avanzando. Y para eso tenemos aquí a nuestro buen Roberto que nos ha acompañado ya en otras sesiones. Los que han tomado otros cursos ya lo conocen también. Entonces, adelante, Stephanie, avanzamos, por favor. Vamos a darle lectura a nuestro caso. Gracias. Hoy tenemos que la desarrolladora González encontró un terreno muy bien ubicado en una zona de alto crecimiento urbano en el que detectó mucha demanda de vivienda y áreas comerciales con un valor de 30 millones de pesos. O sea, imagínense ya 30 millones por el 2% si fuera en Puebla, por el 2.5 si fuera, no lo sé, en el Estado de México, el 3% si fuera en alguna jurisdicción en Jalisco, por ahí leí que allá en algunos municipios llegan a pagar hasta el 3% del impuesto del ISABI. El impuesto por traslado de dominio se llama allá, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivale ya? Tan solo de una compra de 30 millones de pesos vaya, bastante considerable. Entonces, la empresa dice, no tenemos el dinero para adquirir el terreno de contado y entonces seguimos avanzando, por favor, Stephanie. Don Hilario ya es de edad avanzada, tiene 68 años, es dueño del terreno desde hace años y tiene necesidad de venderlo porque uno de sus hijos está muy enfermo y requiere una operación, pero quiere venderlo de contado para poder hacer frente a la necesidad de disfrutar del dinero en su vejez y con su familia. Por favor, seguimos. 1.8, Aarón, gracias, lo verificamos de todos modos, no te preocupes, pues sabemos que hay que ir actualizándonos al día con esos temas de las tasas. No recuerdo si hablé del tema de que era distinto, por ejemplo, el que maneja Cholula o el que maneja San Andrés. Bueno, distintas, supongo, no sé si eres de aquí, Aarón, pero vamos a revisar justamente lo que comentas de la tasa. El notario amigo de don Hilario le aconsejó la celebración de una compraventa a plazos
con reserva de dominio en la que la desarrolladora pague un enganche que sirva para cubrir la operación de su hijo y el resto del precio a un plazo de 10 meses que le permita a la desarrolladora no desembolsar de inmediato. Seguimos, por favor. Este no era el escenario pensado por la desarrolladora porque implica el pago de impuestos de transmisión de inmuebles desde el inicio, pero aceptó porque es una oportunidad que no podía dejar pasar. Eso sí es un hecho. O sea, la transmisión es al principio la pagas. Seguimos, por favor. 3%, vaya que sí hay lugares donde sí está alto. La desarrolladora y Don Hilario celebraron la compraventa con reserva de dominio. Él recibió el enganche y pudo hacer frente a la operación y Don Hilario les entregó un poder para que comenzaran a obtener los permisos necesarios. Continuamos. Lamentablemente, Don Hilario falleció a los 4 meses de haber celebrado la operación. Falleció sin testamento y su viuda inició una batalla legal con la segunda familia que Don Hilario sostenía en secreto. Y ahí es donde vienen complicándose todas estas figuras. Justo hoy les puedo compartir, estuve sentado con una persona de un caso más o menos parecido al que estamos platicando, que apenas comienza la situación y es un tema de inmobiliario y vaya que va a estar interesante, ahí iremos compartiendo en los próximos cursos que tengamos oportunidad de vernos. Esto complicó la operación de la desarrolladora porque la apertura del procedimiento sucesorio entorpeció sobremanera la realización de los pagos y la liberación de la reserva de dominio, pues las dos familias no se ponían de acuerdo y aquí ya entramos a los primeros topes, ¿no? Legislación aplicable, ya la hemos repasado, lo mismo, cada vez se empapa uno más de estas legislaciones, Código Civil, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta y su reglamento, la legislación estatal y municipal en materia del ISABI o de traslado de dominio. Conceptos, vamos a repasar lo que es la compraventa con reserva de dominio, el reconocimiento de adeudo como un elemento nuevo en la hipoteca y la consignación también como un elemento novedoso. Avanzamos, por favor. Compraventa con reserva de dominio. Contrato de compraventa sujeto a la condición consistente en que el vendedor se reserva la transmisión del dominio, pero generalmente no del uso, y lo hemos repasado ya en otras ocasiones, hasta en tanto no haya sido satisfecho la totalidad del precio pactado. La reserva de dominio constituye una limitación de la propiedad y un gravamen sobre la misma. Les comentaba también incluso que la cuestión de la posesión es otra cuestión completamente distinta en términos legales. Pareciera bueno, mejor dicho, se parecen o pudieran parecerse, pero no. O sea, la reserva de dominio es una cosa, la posesión es otra. Entonces, de repente ahí la posesión puede jugar un papel en este tipo de casos. Juega un papel importante porque hablando de las cuestiones de la prescripción adquisitiva, la prescripción positiva, etcétera, etcétera, que mi buen amigo Roberto nos puede empapar más de eso. Y justo la posesión es una clave porque la reserva de dominio es un hecho que te lo puedes reservar, pero puedes ya estar en posesión. Eso ya puede caminar en tu favor en algunas cuestiones de tipo inmobiliario como estrategia legal. Avanzamos, por favor. Reconocimiento de adeudo. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, sobre todo los colegas que tienen que ver con temas de tipo contable, fiscal y desde luego los que tienen que ver con temas legales. Entonces, el reconocimiento de adeudo es el acto por el que una persona física o moral reconoce y actualiza el ser deudor de una obligación de contenido pecuniario que comúnmente constituye deuda líquida. Cuando el reconocimiento se realiza frente a fedatario público, constituye un documento ejecutivo. La ejecución puede llevarse a cabo cuando la deuda es líquida, exigible y está documentada en escritura pública. La hipoteca es una garantía real. O sea, se habrán dado cuenta en el universo financiero existen un montón de figuras de hipoteca, sobre todo con los bancos, ¿no? Constituida sobre un inmueble por el que dicho inmueble permanece afectado y grabado para efectos de garantizar el pago de un adeudo líquido. La hipoteca limita el pago del adeudo a la garantía hipotecada, específicamente sobre ese bien tal cual, literal, ¿no? Y se ejecuta a través de procedimientos judiciales de tramitación especial y suele ser un juicio sumario que protege al garantizado, aquel que entregó cierta cantidad y en contraparte pues hipotecó un bien. La consignación es un acto por el que una persona hace los pagos de un adeudo ante un juzgado cuando no esté claro a quién se debe pagar o cuando no es posible por las particulares circunstancias del acreedor y tiene efectos liberatorios de la obligación. O sea, básicamente consignar es hacer acto de presencia ante un juez, le debes a alguien, como el caso hipotético que estamos mencionando de Don Hilario y sus dos familias. O sea, la empresa que compró el bien inmueble con compraventa con reserva de dominio, tiene que seguir pagando, faltan pagos. Entonces, como no hay un acuerdo entre estas dos personas, entre estas dos familias, él va y se presenta a un juzgado a realizar los pagos en figura de consignación. Seguimos, por favor. El hubiera no existe, la acción oportuna y el costo de la desidia.
viene la parte interesante, el hubiera no existe. Las mejores opciones en este tipo de supuestos, sobre todo cuando ya son personas de edad, como es el caso que hoy comencé a vivir en carne propia y vamos a ver cómo camina, la realidad de las cosas es que muchas veces es mejor, considerando cuestiones de edad y salud, hablar del tema del fideicomiso como una opción, ¿no? O sea, Don Hilario pudieron haber creado un fideicomiso entre la empresa que compró, entre la desarrolladora y Don Hilario. Y ese fin de ese fideicomiso, pues obviamente tú como fideicomitente lo que haces es, tú pones las condiciones y en ese momento los candados que puedan suceder a futuro, las condiciones que se puedan presentar o no presentar, o los eventos que puedan suceder, es una cuestión de prevención. No sé qué me puedas compartir aquí, mi estimado Roberto, con este tema de las Sí, recomendaciones. fíjate que justamente en los casos de las reservas de dominio, por ahí incluso hay una aportación valiosísima. Nos comenta Salvador que en Saltillo la reserva de dominio no causa el ISAI hasta que se liquide el pago total del inmueble. Y es una excepción porque en la mayor parte de los estados el impuesto de transmisiones patrimoniales, su impuesto de enajenación de inmuebles, su impuesto de adquisición de inmuebles, aun cuando haya reservas de dominio, precisamente para evitar por parte de abogados el fraude a la ley, en que te vendo, pero mantengo la reserva de dominio indefinida ahí hasta que ya quiero enajenarle a alguien y entonces en ese momento causo por un lado un impuesto y por otro, solamente está topada, por ejemplo en Jalisco me parece que es a 6 meses. Si la reserva de dominio pasa de los 6 meses o de 3 meses, estás obligado a pagar precisamente la transmisión patrimonial. De ahí que recomendamos muchísimo los fideicomisos, sobre todo con gente de edad, porque a diferencia de una reserva de dominio en la que primero termina de pagar el comprador y una vez que termina de pagar, tiene que haber un segundo acto del vendedor de ir con un notario, decirle, llamaron de la reserva, por favor da aviso al registro público. En un fideicomiso no, en un fideicomiso se aporta, desde el contrato de fideicomiso se puede señalar, creo que está un poco más adelante en la presentación, pero sobre todo precisamente el cómo se va a liberar la reserva. Y la reserva la puede liberar el vendedor, la puede liberar el fiduciario, la puede liberar un tercero a quien el comité técnico le dé instrucciones, puede ser un tercero a quienes los fideicomisarios le den instrucciones una vez que se acredita el pago. En fin, en el fideicomiso podemos, me encanta la frase de uno de nuestros maestros fiduciarios que es un contrato de plastilina. Podemos ponerle prácticamente lo que queramos, las condiciones que queramos, y todo eso lo ejecuta el fiduciario. Sí, correcto. Es la parte interesante. Este caso va como que muy ligado al tema de las cuestiones de personas ya de avanzada edad o de salud mermada, ¿no? Para prevenir los efectos de este tipo de situaciones que no las conoces hasta que sucede lo inevitable, ¿no? Entonces empiezan a salir por todos lados los posibles reclamantes. Entonces, en el tema del hubiera no existe, entonces pudieron haber, les decía, hecho un fideicomiso donde Hilario aporta el terreno, la desarrolladora aporta la construcción y ya, o sea, el tema del financiamiento incluso puede venir de cualquier lado y los mismos fiduciarios, que por lo general son los bancos. Entonces esas figuras quedan bien estructuradas, ¿no? Y no es nada de simulaciones, nada por el estilo, son figuras legalmente permitidas y fiscalmente permitidas también, o sea, no están en ningún lado tachadas. Avanzamos, por favor, Stephanie. Número 2, que el fideicomiso compre el inmueble. Eso también, o sea, no necesariamente que fueran directo por aportaciones. Entonces, se crea un fideicomiso y ya que está creado el fideicomiso, se hace la acción de la compra del inmueble literal. O sea, ahí ya se dan cuenta, desde ese momento, lo único que va a pasar es que en ese mismo fideicomiso se pueden establecer las mismas reglas, los mismos candados de que en qué momento se libera la reserva del dominio, si hay casos, qué va a hacer si fallece, quién se va a encargar de hacer la liberación del dominio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es un poco más fácil manejarlo y es recomendable. Ahora, miren, realmente muchas veces, yo lo he comentado en otras sesiones, lo que hoy sigue costando trabajo es convencer a los clientes del uso del fideicomiso. Sigue costando mucho trabajo, les soy sincero, porque lo ven como el acto de desprenderte en este momento y en el acto de todas tus propiedades, cuando en realidad no, en realidad sigues siendo tú el que manda sobre esas propiedades, ¿no? Y al revés, puedes lograr muchas ventajas y puedes cuidar cuestiones a futuro por tema de pleitos y litigios, y así sí es una facilidad, la verdad es que muy interesante, ¿no?
Entonces, Además, dices pues, bien, Gaspar, en el sentido de que a diferencia de una compraventa lisa y llana, en la que el bien ya no es tuyo, el que viene detrás lo puede vender, lo puede grabar, puede hacer lo que quiera con él, o aunque haya una compraventa con reserva de dominio, en el que si bien el inmueble ya no está a nombre del vendedor, pero todavía es como si sí es, pero no es, pero de cualquier modo el nuevo dueño ya tiene la posesión, ya está usufructuándolo muchas de las veces, ya sea porque lo utiliza, lo renta o ya está sacando permiso sobre el terreno, ya lo está trabajando y de algún modo puede quedar volando todo lo que tiene que ver con la titularidad del terreno. Si no te terminan de pagar, entonces tienes que rescindir, pero en el momento en que rescindes, tú que eres el vendedor, tienes que devolver el dinero que recibiste, ¿no? Si a don Hilario, por ejemplo, le hubieran dejado de pagar, aunque no sea el caso aquí, pues él tendría primero que demandar, rescindir la compraventa, devolver el dinero y después ya reclamar el terreno. Y en cambio, en un fideicomiso, podría perfectamente, por ejemplo, el pactarse, el reservarse precisamente el derecho de readquirir, de tal modo que por un lado, pues todos los temas fiscales que tú nos puedes platicar que no se detonan respecto del ISABI, respecto del pago del ISR, pero también, bien lo dices, el vendedor, aunque ya no es el dueño, sigue teniendo el control si participa en el fideicomiso. Es uno de los fideicomisarios, es quien toma las decisiones respecto a si el terreno se graba, no se graba, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no? Nos permite no perder el control sobre un terreno que definitivamente ya salió de nuestro patrimonio, pero que mientras no nos terminen de pagar, siempre está sujeto a muchísimas penalizaciones para poder readquirirlo. es correcto. Es correcto. Hay más ventajas que desventajas realmente. Entonces, para que sigamos haciendo el trabajo de inculcar en cultura general a los clientes, que pues, la figura existe y pocas veces se aprovecha. Entonces, seguimos, por favor, mi estimada Stephanie, de lo que no existe. La aportación número 3, la aportación del fideicomiso podría comportarse como compraventa a plazos. Es correcto, ya lo adelantábamos, ¿no? Entonces vas guardando cierta reserva y cierta garantía y sobre todo la garantía de que no tengas ninguna complicación por el hecho de que te pudieran dejar de pagar, ¿no? Y entonces el poder tener también el derecho de reversión y en automático pues rescatas, no es tanto que la hayas perdido, pero pues no hay, digamos, relativamente no hay esa transmisión del dominio de ese inmueble hacia la desarrolladora en el ejercicio que estamos hablando, ¿no? Entonces, y terminando de pagar el precio pactado por el terreno, don Hilario saldría del fideicomiso y se quedaría el desarrollador con los inversionistas. Ahora sí, al final de cuentas, tu interés como el aportante del inmueble, del terreno, era pues, tener ya el recurso completo y líquido, ¿no? Entonces ya una vez que termina, pues ya tú sales fuera del interés de lo que tengan que hacer las demás personas. Se cumple ya el objetivo de la desarrolladora de tener liberado el inmueble y continuar con su proyecto. Continuamos, por favor, Stephanie. Acción oportuna. Lo hemos comentado, ¿no? En las compraventas con reserva de dominio siempre hay que prever el caso de la muerte, ausencia o inhabilitación de cualquiera de las partes. Y el término de inhabilitación no significa propiamente que sea una cuestión de... Recuerden que cuando hay temas de las personas de mayoría de edad, muchas veces en familias me ha tocado escuchar eso, determinan en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales, quieren llegar a determinar o declarar, mejor dicho, como incapaz, ¿no? A la persona. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proceso para que digan que ya no está en conciencia, ¿no? O ya no está en uso de sus facultades mentales para poder determinar el destino de ciertas bienes, ¿no? Y sobre todo sucede en las sucesiones testamentarias, ¿no? O en las herencias antes de cuando ya están viendo en mal estado a determinada persona. Y sí se da en la práctica, o sea, suena triste escucharlo o mencionarlo incluso, pero sí se da en la práctica. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Denunciar la asociación de don Hilario para solicitar un nombramiento de albacea provisional, consignar pagos, solicitar un poder para seguir desarrollando, es decir, hay que caminar pronto, o sea, eso sí, lo hemos comentado en varios casos de los anteriores. Una vez sucedido lo inevitable, una vez que llega lo inevitable y pasan a mejor vida, en ese momento tienen que empezar a actuar. Y muchas veces las familias son confiadas, dicen, luego vemos cómo le hacemos, ¿no? Sí. Y no actúas y pasa que salen como el caso de aquí, una familia B, ¿no? Entonces, híjole, de no haber prevenido eso, lo que puede llegar a pasar, el comprometer más bienes, el comprometer el reparto, si contabas con, digamos, por decirlo, soy feo, dirías, si tú ya estabas contando con un cierto monto cuantificado de que, de esto me va a tocar a mí tanto, y de repente salen por ahí 2 o 3 más con derecho,
a pelear lo suyo, ¿no? Entonces ya te va a tocar esa parte. Seguimos. Y además aquí es interesante recordar que los acreedores de cualquier obligación, puede ser una obligación en dinero, pero puede ser también una obligación que consiste en de hacer, es decir, liberar la reserva. El acreedor, en este caso el comprador del terreno, la desarrolladora, puede denunciar la sucesión testamentaria. Tiene derecho, la ley le da legitimación para denunciar la sucesión. Oye, se murió don Hilario y a don Hilario yo ya le terminé de pagar, o aunque no había terminado de pagar, pero ya terminé de consignar mis pagos, están en el juzgado cuarto de lo civil y necesito denunciar la muerte de esta persona y se le solicita al juez por parte de la desarrolladora, aunque no sea pariente, aunque a lo mejor ni siquiera lo conoció nunca el representante legal, se denuncia su muerte y se le solicita al juez. Juez nombra dos figuras, un albacea para emplazarlo, el albacea es el representante de la sucesión, y nombra un interventor provisional para que vaya por el dinero que yo dené en el cuarto, vea que se ha pagado todo y que el albacea libere la reserva de dominio, ¿no? O cumpla con cualquier otra de las obligaciones. Hay que recordar que tenemos esa facultad, que no es nada más esperar a ver cuándo se pone de acuerdo la familia, que cuando hay 2 o 3 o más familias, pues es prácticamente imposible, ya serán los nietos los que se pongan de acuerdo con lo que quede de la herencia. Es correcto, es correcto. Es súper, súper interesante el vivir en la práctica este tipo de casos, porque de ahí justamente vas viendo cómo camina, cómo debe caminar, mejor dicho, y cuáles son las acciones legales. Y pues sí, realmente es eso, o sea, es actuar pronto, actuar en su momento para no esperar a que pase el tiempo y al rato se vuelve más complejo, ¿no? Y al rato, como cosas que comentábamos al inicio de todo este curso, ya pasaron las elecciones y ahora vamos a ver cómo se mueven las aguas en el tema de la propuesta de reforma fiscal que seguramente veremos por ahí de septiembre, el 8 de septiembre de este año. Y está la mesa, ahí está el tema del papel en la mesa de grabar las herencias o y grabar las donaciones. Entonces, seguimos atentos y tal vez estamos hablando de otro curso de estos ya con miramientos nuevos respecto de las implicaciones que pueda tener el grabar las sucesiones, ¿no? Las herencias. Entonces, sí, hoy están exentas, hay que tener cuidado con eso. El costo de la desidia. 1, mientras no se solucionen los conflictos de la sucesión, no podrá liberarse la reserva de dominio. O sea, seguramente así será, ¿no? Número 2, la desarrolladora no podrá disponer del terreno porque es de ella, pero no es de ella. No puede vender ni puede hipotecar. Aunque esté en la posesión, que es lo que yo les decía, que es una parte a veces clave en el tema de los derechos que tú puedes tener como, al final de cuentas, digamos que eres propietario porque hay un contrato de compra-venta. O sea, ya eres propietario pero aún no lo acabas de pagar. O sea, ese es por eso el que no lo eres todavía. Termina de pagar y en ese momento sales del tema de la reserva de dominio. Entonces, número 3, el problema de liquidez, como siempre pasa, ¿no? Y sobre todo si son operaciones grandes, sí, siempre hay que tener cuidado de planearlas con suficiente tiempo antes de generar un compromiso, porque es eso, o sea, si no sabes qué elementos puedan llegar a... Me ha tocado casos donde de repente se hace una compraventa y tienes toda tu escritura y todo en orden y comienzas a desarrollar y de repente llega un tercero, se presenta y te dice, oye, ¿qué estás haciendo en mi terreno? Este terreno es mío. No, pero espérate, yo lo compré y aquí está mi escritura. Sí, yo tengo esta escritura también. Y con esos casos también en la realidad pasan, no son casos de telenovela, son casos de la vida real y sí pasan. Ajá, sí, pasa en la vida, pasa en Logic. Exacto, es correcto. Seguimos, por favor, Estefanía. Los errores comunes, los hacks y los criterios frecuentes. Si se dan cuenta, ya estamos en un tema donde prácticamente estamos concentrando, de acuerdo a la complejidad de cada caso, seguimos resumiendo y rebotando al mismo punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema de los errores muy comunes? Como pasa en todas las familias, no prever la muerte de uno de los vendedores o de los vendedores, ¿no? O sea, no prever la muerte justamente, igual como lo hemos dicho en la sucesión, no prevenir, o sea, hablábamos la semana pasada de lo del mes del testamento y cosas así, o sea, es un tema que se puede prevenir, ¿no? Para evitarse problemas. Número 2, reglas y designación del tercero para liberar la reserva. Ya lo mencionaba Roberto. Pónganse de acuerdo o designen el albacea, que empiece a caminar toda esa cuestión, porque al final de cuentas no solo son cosas que recibir, hay derechos, obligaciones que cumplir también, ¿no? ¿De acuerdo? Los hacks, ¿qué tenemos en el tema de los hacks? El derecho de reversión en el fideicomiso, lo decía, no lo vas a perder, no es porque lo pierdas y ya te desprendiste de esa propiedad. Entonces, solo es un tema de cultura, un tema de información,
es de ir trabajándolo, pero se tiene esa figura del derecho de reversión. Y Digo, al sobre todo final de también, cuentas, sí, adelante, Roberto. sí, el tema del derecho de reversión, que aunque en muchos municipios se está candadeando, pero que permite, por ejemplo, celebrar un fideicomiso, aportar un inmueble y no tener que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el momento en que estás celebrando la operación del fideicomiso, ¿no? Tú lo que dijiste ahorita, Gaspar, el impuesto por una transmisión patrimonial de un terreno de 30 millones de pesos puede ser desde el 1.8, puso por ahí alguno de tus alumnos, hasta el 3%. Imaginemos que son 9 millones de pesos que van al municipio, 900,000 pesos que van al municipio solamente por haber transferido la propiedad del inmueble. Eso por un lado, porque los paga el comprador, pero más el ISR que se le causa a don Hilario por haber vendido como vendió, porque los 10 meses a lo mejor cayeron en el mismo periodo fiscal, tú lo dijiste, y entonces de todos modos va a tener que declarar ingresos, aunque no haya recibido los 30 millones, va a tener que declarar ingresos sobre 30 millones o sobre la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de ganancia, pero ni siquiera ha recibido el dinero, y el fideicomiso, cuando prevemos el derecho de reversión, precisamente trae esa ventaja, ¿no? Que para efectos fiscales no se considera enajenado el terreno mientras no se ha perdido el derecho de reversión. Entonces, trae esos beneficios o ventajas adicionales en el tema de no es que no vayas a pagar los impuestos, los vas a pagar, pero los vas a pagar mucho más adelante en el desarrollo del proyecto, a lo mejor cuando ya estás prevendiendo o cuando ya inclusive ya realizaste la escrituración de esas unidades, de esos locales comerciales que estés vendiendo, que estés construyendo. Sí, es correcto. En ese momento ya generaste la liquidez y entonces oportunamente estás en el momento idóneo para comenzar a generar el pago respectivo conforme se genera ese tema de la venta, de las ventas, ¿no? Correcto. Entonces, la segunda es la posibilidad de adquirir una línea de crédito con el fiduciario. Es lo que decíamos, hay un financiamiento que no precisamente, y aquí tienes una cosa en tu favor. Al entrar en la figura del fideicomiso, ya hay una garantía tangible y el mismo fiduciario hace las veces de que pues ya vi que esto es serio y ahí va, o sea, sin problema podemos actuar como línea de crédito, como préstamo para que pues desarrolles y al final de cuentas lo que él dice, yo tengo garantizado porque tengo aquí visto que van a hacer la cuestión de la desarrolladora y a eso mismo le puede ayudar a la desarrolladora. En los fideicomisos, como son el mismo banco, pues ya tienen la esencia de lo que se trata el negocio y tienes el financiamiento al otro lado de la puerta, ¿no? Entonces es muy fácil. El número 3, versatilidad de la planeación fiscal de los inversionistas en el fideicomiso, que son justamente esas, o sea, hay un diferimiento que tú lo puedes manejar, puedes planear incluso los efectos de ese diferimiento de acuerdo a la liquidez que vayas logrando, entonces eso te permite controlar los flujos, no distraerte de un solo golpe, digamos que descapitalizarte de un solo golpe por el pago que representa esa transmisión, que es una cantidad pues, obviamente demasiado fuerte. O sea, cualquiera lo vería, pues es poco, no es poco, es una gran cantidad, ¿no? De dinero para. Gran cantidad de dinero. Por ahí, J. Salvador, el iPhone de Salvador te respondía, no se paga doble transmisión de propiedad, salvo en algunos municipios ya, porque es uno de los beneficios fiscales que trae el fideicomiso. No se considera enajenada la propiedad para efectos fiscales mientras el fideicomitente, esto es el vendedor, no haya perdido el derecho de readquirir la tierra. En el momento en que pierde el derecho de readquirir, de revertir el fideicomiso, ahí es donde se causa el impuesto de transmisiones hacia la fiduciaria, pero es que puede suceder que por cómo se redactó el contrato de fideicomiso, ese derecho no se pierda hasta que el fideicomiso venda, por ejemplo, si se tratara de un desarrollo de condominios, de condominio horizontal, pues hasta que venda cada una de las casas y solamente se va a causar el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre cada una de las unidades vendidas y en el momento en que se venda. Y aquí, pues, justo lo que decía Gaspar, ese elemento de planeación patrimonial es normalmente el desarrollador, cuando compra el terreno, él paga el impuesto de transmisión patrimonial. Pero si lo hace a través de aportación al fideicomiso, pues el que acaba pagando el impuesto no es el desarrollador, porque no compró el terreno. Él nada más lo desarrolló, el fiduciario es el que fue el vehículo intermediario y acaba pagando ese impuesto de transmisiones patrimoniales
el comprador último de la casa, por ejemplo. Entonces te saltas esa parte de ahí porque no hubo más que una enajenación, desde el dueño original hacia el dueño final, que es el que compró la unidad condominal ya desarrollada, y en medio el fideicomiso fue ese vehículo fiscal que permite diferir ese pago del impuesto. Así es, como ven, las ventajas, solo las ventajas que se pueden desprender de aquí de los fideicomisos inmobiliarios son más que lo que las desventajas. Entonces, siempre considérenlo para los efectos de sus oportunidades de negocio. O sea, siempre considérenlo. O sea, no se reserven como que digan, nada más le voy a proponer que haga, no sé, una donación o que haga una venta a precio bajo con avalúo, lo que sea, ¿no? O sea, no nada más manejen esas opciones de temas inmobiliarios, manejen el fideicomiso. Porque eso es lo que hay que hacer, como que darle más y más recorrido de boca en boca y que sea de cultura general para que lo puedan pues aprovechar cuando alguien se convenza, ¿no? Muy bien, pues continuamos, por favor. Criterios interesantes. Vamos a compartir unos criterios aquí sobre algunos puntos en específico de las compraventas con reserva de dominio. Por ejemplo, que menciona la compraventa, si el pago mediante mensualidades a efectuarse en el domicilio del deudor se interrumpe por culpa del acreedor, vamos a aterrizarlo al caso concreto que tenemos. Aquí la desarrolladora tenía ya 4 meses pagados, iba en tiempo y en forma. Y resulta, obviamente, la desarrolladora es nuestro deudor y nuestro acreedor es, para la desarrolladora, es don Hilario. Llevaba ya 4 meses pagando puntualmente y resulta que llega un momento en el que ya sucedió lo inevitable con don Hilario y entonces ya no hay un acreedor en lo que se ponen de acuerdo las familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este criterio? Si se interrumpe por culpa del acreedor, digo, aquí suena feo mencionar el tema de la culpa, puede haber otros efectos, ¿no? Pero aquí hay Se murió. Aquí, ¿no? Aquel no incurre en mora. ¿Quién no incurre en mora? Nosotros, como deudor, como desarrolladora, no precisamente estamos incurriendo en mora, sino que menciona aquí, ni tiene obligación de consignar los pagos, cuando lo que estamos diciendo en nuestro caso es que se puede aconsejar válidamente que hagas esa consignación. No es que exista una obligación, simplemente es cuidando, no vaya a ser que las familias que se están peleando te quieran ejercer una acción porque digan, tú debiste seguir pagando y te atrasaste, ¿no? Y hay mora, te incurriste en mora en el pago número 5, desde el número 5 ya te atrasaste, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque este tipo de acciones, decía la contraparte, que son las familias que se están peleando, pudieran reclamarte a ti que por haberte atrasado puedan querer dejar sin efecto la cuestión del derecho a la reserva de dominio y no precisamente pasa de esa manera, ¿no? Entonces, nomás para que lo tengan como referencia de que pues, existe, tan es así que ya ha habido casos y este tipo de criterios surgen cuando llegan a la instancia del juicio, ¿no? Entonces, seguimos al siguiente, por favor, más para que lo tengan como referencia. Lo van a tener ahí en su material. Avanzamos al siguiente, Stephanie, por favor. Compraventa con reserva de dominio. El contrato relativo constituye justo título para acreditar la posesión con carácter de propietario para ejercer la acción de prescripción adquisitiva. Mi estimado Roberto, ¿qué nos puedes comentar respecto a la prescripción? Hace rato ya nos adelantabas algo del asunto. Claro que sí. El tema de la prescripción adquisitiva es esa adquisición de la propiedad de lo que sea. En este caso estamos en un inmueble por el solo transcurso del tiempo y siempre que se cumplan las reglas que para eso prevé los diversos códigos civiles, ¿no? O el derecho común. Y aquí lo interesante es precisamente eso, que la reserva de dominio o el contrato de compraventa con reserva de dominio, decíamos así coloquialmente, sí compré, pero todavía no es del todo mío porque todavía debo, pero aunque haya terminado de pagar, sigue grabado porque no me lo han liberado. Este criterio que nos acompaña, Gaspar, es muy interesante porque dice, oye, si sí compraste, aunque haya sido con reserva de dominio, y pasa el tiempo suficiente para que se dé la prescripción adquisitiva o usucapión, pues por un lado te liberas de la obligación del pago, porque en eso consiste la prescripción negativa, pasó el suficiente tiempo para que no sea exigible el adeudo, y por otro lado se configura a tu favor la prescripción positiva para que puedas escriturar a tu nombre si es que no lo hubiera. A veces las reservas de dominio no se inscriben y nada más se quedan en el contrato privado, o inclusive para que puedas demandar ante un juez
la liberación de la reserva de dominio, porque últimamente la prescripción adquisitiva tiene el efecto jurídico de decir, el que no era dueño o no era dueño del todo, porque debía, se convierte en dueño. Y si yo ya soy dueño, ya soy el legitimado para liberar la reserva de dominio. De algún modo se consolida la propiedad. Entonces, es un criterio muy interesante de cómo un contrato con reserva de dominio, hayas o no hayas pagado, si es que pasó el tiempo de la prescripción y los demás requisitos, perfectamente pueden convalidarse por el solo paso del tiempo. Y curiosamente, este criterio que ustedes están viendo aquí, este sí ya es jurisprudencia. El que vimos antes era un criterio de tesis aislada. Eso significa que la cuestión, el fondo de lo que el juzgador, perdón, los magistrados en este caso, en la corte, dicen ellos, es que el fondo del asunto es que siempre hubo esa intención de la posesión con carácter de propietario porque hiciste el contrato de compra-venta, por eso se llama contrato de compra-venta, y solo lleva la acepción de con reserva de dominio, hasta que no le acabes de pagar, digamos que actúas como ya el dueño pleno, ¿no? Por así decirlo, el dueño pleno. Correcto. Pero la intención de fondo siempre fue esa, eres el que compró. Y ya, pues hay una cuestión de que si te atrasas en los pagos o ya no te reclamaron pagos, si tiene que pasar el tiempo para que se cumpla justamente lo que comenta Roberto, el tema de la prescripción positiva, y ya en juicio, pues completes lo que faltaba, simplemente era liberar la reserva del dominio, porque pues, ya estás en... Por eso es que les comentaba que muchas veces estas cosas se combinan con la cuestión de la posesión. El poseer, el estar ya ahí parado, haciendo trabajo, ya rascaste, ya empezaste a construir, esa posesión muchas veces viene a sumar también el tema de lo que es favorable para ti, porque era la intención del fondo, no es que seas que estés como los aviadores, ¿no? De que llegas y te instalas y a ver si nadie reclama, ya la hice, ya me hice de un terreno, no funciona así. Aquí sí hubo un contrato previamente establecido que marcó las condiciones, marcó la pauta y de fondo tenía esa intención de que tú te convirtieras en el propietario pleno de aquel terreno, ¿no? Entonces, es bien importante a veces recurrir a este tipo de cuestiones de los criterios que ya se desahogan y se hacen ver en la compilación de tesis normativas que se pueden consultar en la Suprema Corte en línea, ¿no? Entonces, es bien importante recurrir a cuestiones porque no es algo que no se ha vivido. Si están ahí es porque ya se han vivido, ¿no? Entonces, recurrimos a la experiencia de otros. Muy bien. Pues, mi estimado Roberto, por hoy hemos llegado al término de esta sesión. Es un gusto compartir contigo, con todos los alumnos. Cada caso tiene sus asegúnes y sus reservas, su tratamiento distinto. Compañeros que están en la sesión hoy y que nos pudieron acompañar, avancen en el ejercicio que dejamos ahí al término de la primera parte para que puedan, el siguiente lo vamos tomando, lo retomamos al inicio de la sesión siguiente y calculamos cuánto le generaba de impuestos a esa persona y tenemos otro ejercicio más con otro grado de complejidad. Y así llegaremos a la última sesión con un ejercicio que ya lo compartamos y veamos el efecto de cómo se debe presentar la declaración anual de una persona física que enajena su bien inmueble. Vamos entonces a dar por terminada la sesión de hoy. Nos pregunta ¿Me permites tomar la pregunta de Juan Antonio? Sí, Gaspar? por favor, eso iba a comentar. Sí, claro que sí. Juan Antonio pregunta que si ya fuiste pagando el impuesto, obviamente, y los pagos, porque recibiste el dinero, ¿con qué se le demuestra al notario que ya se pagó, que si ya no se tendría que retener impuestos al momento de escriturar? Bueno, la realidad es que el notario solamente tiene obligación de retener los impuestos dependiendo de la naturaleza de la operación y de la forma como se realiza. Entonces, si se trata de una compraventa con reserva de dominio, como es el caso, pero es, dependiendo de cada uno de los estados, menor a determinados plazos, él siempre está obligado a retener lo que tiene que ver con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ese, en una reserva de dominio, no te lo puedes saltar, no lo puedes diferir. Lo que se puede diferir es la retención que tiene que ver con el ISR. Pero ahí el notario está obligado a retener el 20% si se trata de vendedor persona física, y lo que sucederá es que la persona física, ese 20% se toma únicamente a cuenta de pago provisional. Ya los pagos definitivos los podrá ir haciendo sobre cada una de sus declaraciones conforme vaya recibiendo el dinero, y en calidad de pago provisional lo podrá devolver. Si no hay reserva de dominio, entonces estamos hablando de una compraventa o que se realizó como compraventa a plazos, aunque no haya reserva de dominio,
y ahí estamos obligados a pagar el impuesto en el acto, ¿sí? Porque la compraventa se ejecuta y se agota en el momento mismo en que se firma la escritura y ya lo único que está pendiente es la recepción del dinero. Ahí, Gaspar, tú me puedes ayudar mejor, pero Sí. me parece que la ley, la ley de ISR, ¿qué implica? ¿Qué dice? Si se pacta a más de 18 meses, tendrás la opción, ahí sí, de diferir el impuesto y el notario no retiene, pero si son menos de 18 meses, no. Tú lo sabes mejor que yo a memoria. Claro. Sí, es correcto. Por lo general juega con esa cuestión del tiempo de 18 meses y te lo voy a poner muy sencillo, Juan Antonio. Lo causas desde que se genera el contrato de compraventa a plazos. Desde ahí ya lo causaste, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que va a suceder, siguiendo el procedimiento que marca el impuesto a la renta de acuerdo a los meses, ¿de acuerdo? Lo único que va a suceder es que vas a pagar fuera de tiempo. Exacto. Así, literal, estimado Juan Antonio, vas a pagar fuera de tiempo el impuesto sobre la renta que generaste al momento de realizar el contrato de compraventa a plazos. Y en ese acto, el procedimiento es el que justamente nos falta ver de ese cálculo, es el que tenemos que ver. En la siguiente sesión seguramente lo veremos. Y ahí lo vas a ver, Juan Antonio, cuál es el efecto cumpliendo el procedimiento que marca la ley. Solamente lo que va a hacer es pagar fuera de tiempo con actualizaciones y recargos, como solemos decir los contadores en el argot, con financiamiento a favor financiamiento de parte del SAT. Ajá, es correcto. Entonces, Juan Antonio, lo dejamos también ahí tomado para que lo veamos en un ejercicio, en la compraventa a plazos, ¿sale? Entonces, correcto. Victoria, por favor, haznos llegar en el grupo de WhatsApp, por favor, si me escribes tu correo, te mando los archivos que no tienes y, por favor, los demás espero que los tengan, los archivos de Excel de los ejercicios que hemos estado realizando, para que lo tengan ahí como apoyo para ustedes, por favor. Y seguimos en el tema. En la siguiente sesión nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Roberto. Siempre es un gusto compartir tus conocimientos acá en estas salas. Gracias a ti, Gaspar. Es mutuo. Para beneficio de todos nuestros acompañantes. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Un saludo a todos y un abrazo. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches a todos.